Entonces, ya está la presentación. ¿Qué falta? No he apuntado, pero ¿hay apuntado? Sí. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya José me presentó, ¿no? Entonces, vamos a hacer una breve introducción a la astronomía. Y digo breve porque eso realmente es un problema grandísimo y eso es una extensión muy grande. Hay mucho tema por abarcar ahí, ¿sí? Entonces, traté de hacer una presentación, digamos, sencilla y corta, aunque es bastante pretencioso tratar en una sola sesión de abarcar lo que es la historia de la astronomía, ¿sí? Porque realmente es muy extenso. Entonces, vamos a empezar acá. Yo creo que ustedes se acuerdan de Carl Sagan. La gente de mi generación, no sé, en su caso, crecimos viendo Cosmos con Carl Sagan y eso de alguna u otra forma nos obsesionó a nosotros y nos llevó a estos caminos, ¿sí? Y entonces aquí en uno de los videos que tiene Carl Sagan ahí, el hombre bota una idea que es bien interesante respecto a Eratóstenes, que es un tipo que más o menos 300 años antes de Cristo es capaz de medir el perímetro de la Tierra, ¿sí? Pues evidentemente el hombre no camina toda la Tierra para medir el perímetro, sino a partir de unos cálculos, él es capaz de determinar eso. Entonces aquí, pues digamos, lo más sorprendente es que, como dice aquí Carl Sagan, el hombre no tenía más herramientas que palos, ojos y pies y cabeza, y un gran deseo experimental para poder, de alguna manera, poder hacer esta gran proeza. Porque, bueno, y eso le digo yo a mis estudiantes, yo me sorprendo aún de eso. Yo lo explico seguido, cada rato hablo de eso, y lo vuelvo a explicar y siempre quedo así como, ush, mucho nivel, ush. Bueno, falta mucho, pero bueno, ok, listo. Entonces, y lo que dice aquí Carl Sagan es con una enorme precisión y porcentaje de error mínimo. Al tipo le da la medida como el orden de 40.300, 40.200 kilómetros, es como el orden de 40.700 kilómetros en la actualidad ya medido con tecnología. ¿Sí estamos? Entonces eso es bien interesante. Bueno, yo aquí de alguna otra manera quiero aclarar cuál es el objetivo de la historia, porque a veces la gente ve la historia y dice, bueno, ¿qué? ¿Y eso para qué es útil? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de la historia? Entonces, pues más allá de que ya lo dijo José con la frase típica, muy famosa, de que el que no conoce su historia tiende a repetirla, pues yo aquí tengo algunas frases como de recordar un poco eso, y es, por ejemplo, uno de los extremos más necesarios y más olvidados en relación con esa novela llamada Historia es el hecho de que esta no está acabada, ¿sí? O sea, la historia se sigue ¿qué? Haciendo todos los días, porque lo que pase hoy, esto va a ser histórico, ya, ¿sí? Inmediatamente se acabe, esto es parte de la historia. Entonces una cosa que siempre se está ¿qué? Construyendo paso a paso, ¿sí? A veces la gente suele olvidar eso es todos los días, la historia sigue construyéndose. La historia es la ciencia que nunca sucede dos veces, ¿sí? Pues los eventos en general no se repiten, se pueden repetir eventos similares pero no idénticamente iguales. Bueno, esto es curiosa, ¿no? Un historiador es un profeta al revés, ¿sí? Entonces, sí, de alguna otra manera uno viajando en la historia puede prever eventos futuros, ¿no? Por el comportamiento del sistema histórico, por el comportamiento de las políticas, por el comportamiento de las sociedades, uno de alguna manera puede tratar de predecir un comportamiento futuro. Y esta es muy chévere y esta es muy fuerte, me parece que es demasiado fuerte. Hay dos clases de hombres, quienes hacen la historia y quienes la padecen. Sí, eso creo que es una cosa muy fuerte. ¿Saben qué me recuerda eso? Juego de Tronos. Sí, ¿no? Está chévere, ¿no? Juego de Tronos. Ahí nos hacen la historia y otros la padecen. ¿Sí estamos o no? Estos se pelean allá por su trono, los más poderosos, y los otros, nosotros ahí tranquilos, vasallos, hacemos lo que ellos quieren de alguna manera. Es bien interesante. Bueno, en fin, hay varias frases, no quiero quedarme en ese pedacito. ¿Listo?
Entonces, pues quiero hablarles primero de qué es arqueoastronomía, porque pues quiero empezar con culturas antiguas. Siempre en el viaje de la historia lo mejor es empezar como muy lejos, lo más lejos posible, pues hasta donde haya información, ¿sí? Y entonces hay una rama de la, no puedo decir que de la ciencia, porque eso es peligroso. La arqueoastronomía todavía no está denominada como una ciencia realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto no tiene esos principios científicos que nos venden como el método científico bien definido y cálculos matemáticos impresionantes, pero pues sí está ayudada por varias ciencias. Por ejemplo, pues evidentemente por la astronomía, está ayudada por la sociología, por la filosofía en algún momento, por la religión. El objetivo de la arqueoastronomía es mirar, digamos, estas estructuras de vieja data, ¿sí? Digamos, culturas antiguas, y revisar a través de su disposición espacial, por ejemplo, cómo eran sus rituales, digamos, ceremoniales, ¿no? Estas ceremonias para la muerte o para la vida, ¿sí? Y cómo jugaban los astros un papel fundamental en el desarrollo de toda esa cultura, ¿sí? Ese es el juego. Y pues es bien interesante, y creo que yo me acuerdo de la charla que nos dieron por allá en Pasto, un señor hablando de cómo se ubicaban digamos las fosas donde enterraban a los muertos, cómo las ubicaban para que cuando, no sé, saliera el sol, los pies quedaran orientados en una dirección respecto al sol o respecto a la luna, ¿sí? Entonces no son cosas que estén hechas al azar, y en general casi nada en la vida está hecho al azar, aunque a veces uno no lo nota. Entonces esta gente está buscando en el pasado a través de estas estructuras y conociendo un poco la parte cultural de estas antiguas civilizaciones, pues cómo eran esas estructuras sociales. Las más conocidas, pues por ejemplo, digamos, están los aztecas, los mayas, ¿sí? Estructuras como la de Stonehenge, esto es en Inglaterra, las pirámides en Egipto, ¿sí? Este tipo de estructuras teolíticas las llaman, le permiten a uno de alguna manera saber cómo eran los comportamientos o cómo ellos estaban asociando eso con la ubicación de las estrellas. De hecho, no sé si saben que esto se habla, bueno, que había discusión de esto hace poco, de si están orientadas hacia las estrellas de la constelación de Orión o hacia la estrella polar, ¿sí? Pero básicamente estas estructuras le permiten a esas culturas saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, ¿sí estamos? Porque eso no es al azar, y estamos hablando de mucho tiempo atrás, por lo menos unos 5000 años antes de Cristo. ¿Y ya cuántos vamos después de Cristo? 2000, ¿no? O sea que alrededor de 7000, 6000 años ya la gente estaba pensando en este tipo de cosas, ya se conocían esas cosas, aunque digamos, pues a mucha gente no le parezca sorprendente, pero es mucho tiempo atrás. Esta es de las más populares, es Stonehenge, eso es en Inglaterra, y es una estructura que permite a los antiguos determinar de alguna manera la salida del sol, la puesta del sol para diferentes épocas del año, ¿sí? También permite tener una cosa que se llama el solsticio de verano, el solsticio de invierno, los equinoccios, ¿sí? Que son posiciones especiales del sol. Yo creo que en el curso de astronomía no va a ver bien qué es eso y para qué es útil, ¿sí? Entonces, esta es como la más famosa. Y aquí, esto que está aquí, esta piedrita, representa lo que se denominan megalitos, que son estas estructuras de piedra que casi todas las culturas tuvieron esa disposición. Miren, esta es la de Stonehenge, esto es en Francia, esto es aquí en Colombia, el Infiernito, esto es en Villa de Leyva, y esto ya es también antiguo, es más o menos 2000 años antes de Cristo, eso es bastante antiguo, es en Colombia. Y entonces, como todas las culturas trataron de alguna forma de mirar a través de la sombra que proyectan esas piedras, el comportamiento del sol, e incluso uno puede de alguna manera determinar, por ejemplo, un horario, ¿sí? Un calendario, ¿sí? Que es como algo bien importante para empezar. Esto lo hacen las culturas primitivas. Tengan presente que hay algo importante, ¿no? Ustedes, bueno, eso en el colegio nos enseñan a uno cómo es esto, y es que de alguna manera primero la gente tuvo una cultura nómada y luego una cultura sedentaria. Entonces primero estaban en movimiento por todos lados cazando y luego empezaron a formar comunidades y estarse estacionarios. Al estar en un solo lugar les tocó profundizar en estas tareas para poder controlar más lo que es el cultivo, lo que es la caza de alguna manera, ¿sí? Entonces eso es bien importante.
Los más famosos, pues es Egipto, ¿no? Acá tenemos las pirámides de Gizeh, que son las que yo les decía, las que les permiten de alguna u otra forma definir su calendario. Ellos tienen un calendario bien especial porque se parece mucho al calendario que nosotros usamos. De hecho, se dice que nuestro calendario está fundamentado en el calendario que tenían ellos. También tienen algunas estaciones que ellos han planteado como Aket, Peret y Shemu. Cada una está asociada a un evento especial para esa cultura. Por ejemplo, esto es la época de las inundaciones. Tengan presente que esta gente está al lado de la cuenca del Nilo, ¿cierto? Cuando hay, digamos, mucho verano, también entonces tienen de alguna u otra manera un nombre especial, y ellos tienen que estar atentos de eso, porque dependiendo de esas temporadas uno puede o no cultivar, puede o no puede cazar, puede o no puede pescar, puede o no puede construir su casa en algún determinado lugar. Entonces eso no es una cosa que sobre. La estrella principal con la que ellos se guían es la estrella polar, que ustedes tienen que tener presente que a pesar de que la Tierra tiene movimientos, ¿sí? Ese punto fijo en el espacio, pues en general no se mueve mucho, se mueve, pero no mucho. Entonces se puede tomar como un punto fijo para poder de alguna manera como utilizarlo para orientar los diferentes movimientos de los diferentes objetos que están en el espacio. Tienen un calendario lunar y tienen un calendario civil. El calendario civil es el que les digo que se parece un poco más al calendario que nosotros manejamos, ¿sí? Ellos tienen, digamos, un año que les sobran 5 días, y esos 5 días son 5 días de fiesta, desorden, juerga, en fin, hay muchas cosas, ¿sí? No tienen año bisiesto, porque ustedes saben que nosotros tenemos una cosa que se llama el año bisiesto, que es ¿para qué? Para ajustar, ¿cierto? Entonces ellos no tienen ese ajuste de esa manera. Bueno, en general, en resumen es eso. Tienen pues obviamente todo lo que es respecto a la astronomía gira en torno a los dioses, ¿sí? Todo está asociado a alguna deidad, y eso no es extraño porque casi todas las culturas en la humanidad se revisan y tienen siempre asociado las estrellas o los movimientos planetarios a alguna deidad, ¿sí? O sea que eso no es de sorprender. Esta es de mis favoritas, la cultura babilonia, ¿sí? La cultura babilonia es bastante vieja, estamos hablando de alrededor de unos 1500, 2000 años antes de Cristo. Ellos ya tienen configurada una cosa que se denomina mes, ¿sí? 30 días. De hecho, esta gente es la que crea el sistema sexagesimal, ¿sí? Que es el sistema de los grados, minutos, esas cuestiones. De hecho, ellos ya conocen el número pi, ya lo trabajan, no es 3,1415,9, pero sí es un 3, bien chévere, ¿sí? Es un 3, bueno, es que entre 3 y 3,14 pues todo bien, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces con eso ellos trabajan fácilmente. En estas culturas de alguna manera ya empieza a aparecer las primeras ideas de como cosmovisión, ¿sí? De cómo es realmente, por ejemplo, el sistema planetario, dónde estamos parados nosotros en el universo, ¿sí? Y ustedes saben que estas culturas tienen una visión bien curiosa, aunque bueno, no es tan curiosa, es más bien como una visión muy lógica, de que nosotros estamos en el centro y todos los demás objetos se mueven alrededor de ¿qué? De nosotros. Y yo digo que sí es bastante lógica, porque incluso se lo pregunto a mis estudiantes, los pregunto a ustedes, y es que cuando uno ha visto a la Tierra moverse que no sea en un temblor. Así que yo solo veo una cosa: sol pasando, luna pasando. Sol pasando, luna pasando. ¿Por qué debería yo estarme moviendo y ellos más o menos tener un reposo? Bueno, particularmente el sol respecto a mí, ¿sí? Y no como sería natural pensar, pues la Tierra en el centro y todos los demás objetos girando alrededor de ella. ¿Me entienden? A veces cuando a uno le enseñan eso, uno dice, incluso creo que seguramente alguna vez lo pensé o algún estudiante lo manifestó como, ay no, pero esa gente sí, muy bobitos. Yo sé, no, lo que pasa es que la lógica de esta gente es demasiado que buena, y los ilógicos somos nosotros que creemos que el sol está en el centro y que las cosas giran alrededor del sol, y eso es porque nos dijeron, pero pues yo no he visto, pero bueno, yo sí creo. No, yo sí creo, ¿no? Tiene sus cálculos, tiene su evidencia, entonces digamos, yo sí creo bajo esas ideas. Esta gente tiene la capacidad, por ejemplo, de predecir eclipses, ¿sí? Eclipses solares, ¿sí? Desarrollar una cosa que se llama el ciclo de Saros, que es un ciclo que permite determinar ciertos eventos de eclipses solares, ¿sí?
y es un ciclo bien interesante que ellos desarrollan. Miren que estamos hablando acá de, esto es 763 a.C., y este ciclo ya completo, ya desarrollado, es de 350 a 270 a.C., ¿sí? La cultura babilonia desarrolla la idea de las 24 horas, tienen cálculos para el movimiento de algunos objetos celestes, ¿sí? Porque resulta que ellos ven que la luna tiene un movimiento bien curioso, y es que a veces se mueve más rápido y a veces se mueve más lento. Entonces tratan de darle una velocidad específica a la luna en esas diferentes regiones. Entonces tienen algunos cálculos, pues no tienen E igual a mc al cuadrado, pero tienen unos cálculos por ahí, ¿no? Y ellos usan una cosa que se llaman las tablillas cuneiformes, ¿sí? Esas tablillas son famosas, y en esas tablillas uno encuentra lo que quiera, no solo astronomía, no solo cosas así como muy intelectuales, muy nerds, sino cosas como, por ejemplo, me siento deprimida, mis hijos no me hacen caso. Entonces uno viene y mira, y es posible que en la actualidad no encuentre una mamá, me siento deprimida, mis hijos no me hacen caso. Curioso. Encuentra uno, y bueno, eso sí sale de alguna manera en un libro, bueno, eso lo hemos discutido con José, que es el libro de El hombre más rico de Babilonia. Es una cosa de dinero, de capital, de finanzas, pero entonces es la historia de un tipo que graba en unas tablillas cuneiformes, dice, estoy en la ciudad de Babilonia, estoy sentado en la calle y no tengo plata, no sé qué hacer. Eso suena curioso. ¿Sí estamos? Pero lo más curioso es que el tipo le vende a uno una técnica para uno que volverse millonario, ¿sí? Cómo generar ingresos, cómo matar las cubiertas, bueno, o las deudas. ¿Sí estamos? O sea que eso no es arbitrario. Esta es una cultura que se parece mucho a la nuestra, y de hecho Diana Uribe en algún momento decía, bueno, en un audio que ella tiene de las civilizaciones, que el hombre no ha cambiado mucho, y pues al parecer no, porque las problemáticas son básicamente que las mismas: amor, dinero, hijos, fama, bueno, lo que usted quiera, que es básicamente no hemos cambiado mucho de eso. Ha cambiado la tecnología. Estas son tablillas, una se llama Naburianú y la otra se llama Kidnú, y pues parece ser que están asociadas a nombres de astrónomos, ¿sí? O sea, esos nombres parece ser que son nombres de astrónomos, pero pues no se sabe muy bien. Bueno, la astronomía china es difícil, ¿saben? Yo he hecho charlas de astronomía, de historia de la astronomía, y creo que hay dos culturas que son bien difíciles: la astronomía china y la astronomía árabe. La astronomía china porque no sabemos mucho de ella, porque como nosotros prácticamente nunca sabemos nada de ellos, ¿cierto? Ni cuántos emperadores tuvieron, ni qué reino tuvieron, ni cuántas batallas tuvieron no sé, con la gente de Corea o la actual China, con Gengis Khan, Mongolia, no sé, no, nada. Entonces uno como no tiene mucha idea. Nosotros sabemos de Gengis Khan, ¿por qué? Por las películas. Bueno, está bien, por las películas. Pues estaba pensando en otra razón, que es porque el man fue capaz de invadir toda Asia y se metió incluso casi hasta el centro de Europa. Entonces, claro, lo sentimos aquí en Europa, ¿cierto? Y entonces dijeron, oiga, ese tipo viene de allá, ¿me van a entender? Pero más allá de eso no. Estas son algunas constelaciones, ¿sí? que se han encontrado de la cultura china, ¿sí? Cómo pintaban las constelaciones, pero ustedes saben que las constelaciones allá no son las mismas, ¿no? Porque esto es así como los signos del zodiaco, ¿no? Aunque curiosamente caballeros del zodiaco viene de Oriente, ¿no? Son japoneses, pero ellos el zodiaco que le manejan a uno es que, pues el zodiaco europeo, ¿no? Piscis, Géminis, Aries, mientras que esta gente tiene una cantidad de constelaciones, digamos, centrales, que no son necesariamente las mismas, tienen otros nombres. Por ejemplo, además esa gente tiene una cosa que se llama el año del perro, el año del dragón, el año de la rata, y cada uno tiene un año diferente. Bueno, otro cuento. Tanto es el cuento que me toca pues un poco escribir, porque son muchas cosas las que han hecho y muchos nombres que uno no se puede grabar. Por ejemplo, aquí están los nombres de los astrónomos más famosos, los que más se conocen: el señor Wu Youbin, Chen Kuo, Xi Shen, Su Song, etc. Si estamos tipos que trabajan en astronomía, chinos que desarrollaron ciertas cosas en ese ámbito. ¿Qué es lo chévere de ellos? Pues que tienen, por ejemplo, una cosmovisión diferente a la cosmovisión que viene de Grecia.
Porque uno de Grecia siempre tiene que todos son esferas, que todo es circulito. ¿Por qué? Porque la obsesión de ellos es que el círculo es la figura que perfecta, la figura geométrica perfecta. Entonces todo tiene que ser ¿qué? Circular. Sí es obra divina, sí es creación de Dios, el Dios que sea, de los griegos, ¿sí? Entonces, pero esta gente como no tiene eso, entonces ellos creen que la tierra es plana. Ellos sí creen que la tierra es plana y que incluso arriba en el cielo es otra estructura plana y solo se encuentra sobre China, porque pues obviamente ellos en general no conocen aún un poco más el terreno. Estamos hablando de bastante tiempo atrás, ¿sí? Porque miren que estamos hablando de 2357 años antes de Cristo, ¿no? Eso no fue ayer, eso fue hace bastante rato, ¿sí? Casi 4500 años. Descubrieron 284 constelaciones distribuidas en 28 casas. ¿Y nosotros cuántas tenemos? ¿Cuántas casas? ¿Ah? 12 casas, con un arreglo ahí que el profesor les va a contar cómo es el arreglo, porque hay como una treceava por ahí rondando, ¿sí? ¿Qué más hay por acá? Calendarios solares. Bueno, esta gente fue capaz de desarrollar calendarios solares, es decir, como Stonehenge, que también permite generar un calendario solar, ¿sí? O sea que esta gente no está atrasada respecto a esas ideas. Incluso se dice que esta gente tiene ese conocimiento antes que la cultura occidental, ¿sí? Esta cultura es más antigua. Primer eclipse solar, 2137 a.C., ¿sí? Y los tipos de Babilonia lo tuvieron ¿en qué año fue? Ya dije. 500. ¿Cómo? 1500. ¿Ah? ¿1500 antes de Cristo? No, 500. Bueno, esa es la pregunta del quiz. Muy bien, sigo. Tenían un calendario lunar, cosa que también dije que tenían los babilonios, un calendario lunar. Los egipcios también tienen un calendario lunar. También tienen catálogos de estrellas. ¿Qué es un catálogo de estrellas? Un catálogo de estrellas es decir, mire, existe esa estrella, ascensión recta, declinación, tal brillo aparente, y hacerse una tabla de cuántas estrellas usted pueda mirar y pueda ¿qué? Contar. Obviamente los catálogos que hay ahorita en internet son unas cosas monstruosas, porque cuántos objetos hemos visto. Además que ahora tenemos la oportunidad de tener un telescopio por allá afuera que encuentra estrellas que esa gente soñaría haber una vez visto. ¿Sí estamos? Eso es una cantidad de estrellas desesperante. Descubrieron la brújula. Esta gente descubrió la brújula y eso es muy importante, por ejemplo, para la astronomía, ¿no? Para la orientación. Incluso encontraron este movimiento de precesión, ¿cierto? Que es ese movimiento de cabeceo de la Tierra, ese bamboleo. ¿Sí estamos? Que es bien interesante. Entonces, y eso es muy importante tenerlo presente al momento de estar haciendo observaciones astronómicas, porque obviamente ese movimiento de la Tierra va a hacer que los objetos tengan en el espacio, bueno, digamos el movimiento aparente, de alguna manera los objetos se van a mover. Tenemos que saber cuánto. Entonces estos señores ya tienen claro prácticamente todo eso. Los tipos vieron la explosión de una supernova en la constelación, eso es en el Cangrejo, y esto data del año 1100 más o menos, ¿sí? Y es chévere porque ahorita lo vamos a relacionar con culturas, digamos, precolombinas, que también registran alguna idea de esto. Bueno, aquí eso lo voy a comentar más que de pronto en una diapositiva específica. Ok, digamos esas son culturas como antiguas que tienen alguna visión, alguna cosmovisión de lo que son las estrellas, las constelaciones, los astros, ¿sí? Ahí ya de alguna otra manera se han dado cuenta, por ejemplo, que hay unos objetos que se mueven, que son bien sospechosos, que no son como las estrellas que se quedan ahí, que más o menos fijas, sino que se están desplazando en el espacio, y esos son los que denominan ellos los errantes. Bueno, que la palabra errante en general está asociada más a los griegos que a cualquier otra cultura, que es lo que uno llama planeta. Planeta o errante es básicamente lo mismo. ¿Se mueven a una dirección o específica o no tienen un movimiento? O sea, sí. No, tienen movimientos que pueden ser incluso como zigzag y cosas así, pero entonces en periodos de tiempo se vuelven a repetir, ¿estamos? Porque vos sabes que el movimiento de los planetas es periódico, ¿sí? Entonces uno los ve, hacen un movimiento y después pasa un tiempo y uno los vuelve a ver hacer exactamente el mismo movimiento. De pronto no exactamente en el mismo lugar del espacio, de pronto está un poquito desplazado, porque la Tierra tiene
¿Errante le denomina usted luz? O sea, Planeta. ¿O planeta? No, planeta, mi hermano. Errante es planeta porque se mueve, la estrella está Se ve, no fija. sé, o sea, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque he tenido la oportunidad de ver en 3 ocasiones, cuando el firmamento está supremamente despejado, como si fuera una estrella, pero entonces eso se logra ver más que todo en el campo, acá no. Como si fuera una estrella, pero se mueve muy lentamente, pero no tiene una dirección específica, sino que va, se devuelve. Este man ya me puso nervioso, ¿será un ovni? ¿Será un ovni la cosa? Llega a un punto de sacar esas conclusiones, pero pues más allá de sacar esas conclusiones uno debería interrogar qué puede ser eso. Sí, sí, claro. De hecho, pues el movimiento en planeta no es tan notorio. O sea, no en una sola noche usted no lo ve. Y no sería bajo humano simplemente. No. Toca. Esta gente, y esa pregunta es muy buena porque cuando uno hace un catálogo, cuando uno habla del movimiento de los planetas o el movimiento de la Tierra, eso no es una cosa de una noche, mi hermano. Eso es una cosa de 1 año, 2 años, all day, every day. Hoy pasó esto, mañana pasó, pasado mañana pasó. Todos los días se hace un registro. Entonces, claro, los tipos tienen tantos datos que con los datos son capaces de caracterizar todo el año. ¿Me hago entender? Pero el movimiento que vos me dices es muy rápido. Pues hay una cosa que se mueve rápido en el cielo que creo que es la Estación Espacial Internacional, pero no sé qué tan rápido la veas moverse, aunque yo creo que ya no hace ningún movimiento extraño. No, es muy lento. Se mueve sobre una trayectoria. La pregunta se la hago referente a que pues, obviamente su conocimiento es mucho más amplio sobre estos temas. Si hay alguna similitud a lo que yo le digo, de pronto algún nombre que usted tenga No, había por el momento no lo tengo asociado con nada, a menos de que sea un efecto ovni o a menos de que fuera de pronto una estrella fugaz, un asteroide, pero si tiene un movimiento raro, no sabría decirte, pero que no esté catalogado. De pronto lo que uno puede observar más de movimiento en una noche serían los satélites. Puede que de pronto les pase una noche que ustedes ven al cielo y ven un punto bonito, pero ese punto no está aquí, sino que se empieza a mover. No queda como, ¿y eso qué es? Lo más seguro es que sea un satélite. Y hay de 2 tipos, los americanos y los europeos, que se mueven en direcciones. Unos van de oriente a occidente, otros van de norte a sur. ¿Vale? Es lo más que uno puede ver y se ven como puntos, como estrellas. Sí, en algún momento. Es lo más que uno puede llegar a ver que noche se mueven y se mueven relativamente rápido. Uno los ve y lo va siguiendo. Es lo más, pero tanto como que vayan y se regresen. No. Sí, muy ovni me parece. Si va de regresas. Generalmente tiene una trayectoria definida y se mantiene sobre esa trayectoria. Sí. Bueno, ahora entonces, ya les dije, estos pueblos, y entonces vamos a entrar pues a lo que todo el mundo le dice a uno. Cuando uno le preguntan, ¿quién se inventó? Generalmente uno, ¿quién dice? Pues los griegos, porque uno en el colegio es filosofía, los griegos, ¿cierto? Todo el tiempo, a veces el profesor de física empieza a hablar por allá con los griegos, y casi todo, la química empieza con los griegos, entonces todos son los que, en un resumen light, entonces son los griegos. Entonces uno dice, miren, aparece este primer señor, aunque evidentemente antes de él, por ejemplo, hay un personaje que me gustaría mencionar, que es Tales de Mileto, que es muy famoso incluso en filosofía. ¿Cuál es la filosofía de Tales de Mileto? El agua, mi hermano, que todo es el agua, ¿sí? Pero entonces este tipo también tiene un experimento parecido al de Eratóstenes, ¿sí? Este tipo lo que hace es la proeza de medir la altura de una pirámide sin necesidad de coger un metro y medirla, ¿sí? Solo hace trucos de sombras y palos, así como diría Carl Sagan, ojos, sombras, palos y un deseo de saber cómo es el juego, ¿sí? Pura regla de 3 simple. De hecho, el experimento de Eratóstenes no es otra cosa que una regla de ¿qué? De 3 para poder medir el perímetro de la Tierra, no es más, con regla de 3, ¿sí? Ya uno sabe cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, no sé qué universo, y sin embargo a veces uno no se hace esas medidas. Eso es curioso. Ven, Aristarco de Samos. Este tipo es herético, completamente herético, y eso es como lo chévere. El tipo es la primera persona que se sabe que habló de que asumió un modelo, digamos, del sistema solar o un modelo planetario, de que el Sol estaba en el centro y que los demás objetos giraban alrededor del Sol, incluida la Tierra.
y la luna girando alrededor de la Tierra. El tipo botó la bomba, esa idea, ¿sí? Estamos hablando del orden de 300, 350 años antes de Cristo, pero ahí hay un problema, y es que hay una visión ya religiosa del asunto, que es esta visión, que es la visión de, no señor, la Tierra está en el centro, y los demás objetos giran alrededor de la Tierra, ¿sí? Y tengan presente que esto no lo tiene solo la religión cristiana, sino en general toda religión tiene la visión de que nosotros somos el centro de todo, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque pues es un cambio bastante brusco, por eso al tipo no le hicieron mucho caso, al hombre no le pusieron mucho cuidado, pero es la primera persona que desarrolla esa idea, Aristarco de Samos. Acá ustedes notan que si hay algo en común es, por ejemplo, que hay unas esferitas o unas circunferencias alrededor. En eso están de acuerdo los dos modelos, es decir, hay unas circunferencias y hay una circunferencia máxima que es muy lejana, que es donde están las famosas estrellas fijas, las estrellas fijas. ¿Dónde están? Las constelaciones. Y entonces aquí, si ustedes pueden ver de alguna manera en este dibujo, se reflejan las constelaciones del zodiaco. ¿Sí estamos? Y esas son lo que llaman las esferas celestes, diferentes niveles donde se encuentran los diferentes objetos. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Este también hizo unas cosas muy brutales con solo geometría, palito, compás y regla. Y hizo algo bien. De hecho, vi haciendo esta presentación me encontré que tienen el libro traducido al español, el de Aristarco de Samos, que se llama Sobre los tamaños y las distancias del Sol y la Luna. Entonces el hombre hizo un cálculo para estimar cuál es la distancia que hay entre, bueno, esta imagen se ve fea ya puesta ahí, entre la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Comparada con la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Y eso es lo que a ustedes les gusta bastante, pura trigonometría. ¿Ah? Aquí van a ver trigonometría en esta clase. Cuando ese profesor esté poseído echando trigonometría, se acordarán de mí. Miren, el tipo dice, él asume esta posición que es como luna media, ¿sí? Y entonces él dice que más o menos el ángulo entre la Tierra y esa posición de la Luna es casi 90 grados, él asume un ángulo de 87 grados, y acá él estima un ángulo de 3 grados, ¿sí? Y entonces él trabaja con este triangulito. Él asume que la distancia entre la Tierra y la Luna es 1, porque él no sabe cuánto que es. Él solo quiere saber cuánto es esta distancia respecto a este valor. Y él hace un cálculo, pues digamos es un cálculo relativamente sencillo, hace algo de trigonometría, define el seno del ángulo, ¿sí? Bueno, que yo vi esta demostración en internet y me deja la duda de que si el hombre usó el seno o no usó el seno, porque él usa geometría, ¿me entienden? Pero la trigonometría le falta un ratico, más o menos unos 300, 400 años para aparecer como en escena firmemente, pero puede ser que el tipo en ese momento tenga algún conocimiento respecto a eso, no podría decir. Él hace esa relación, 1 sobre R sub 0, o sea, divide estas dos y dice que esa relación es como la relación entre 3 y 180 grados, ¿sí? Ahí hace un despeje. Estos tipos siempre trabajan con una cosa que a uno le enseñan y que uno cree que eso no sirve para nada: dividir dos números. Ya, 3/4, 5/5, 20/9, divisiones, fraccionario, ¿no? Eso que tortura. Eso se llaman, a esas divisiones se les llaman razones matemáticas. Pero entonces cuando uno tiene una razón como por ejemplo 20 dividido 4 y 5 dividido 1, uno puede decir que esas dos son exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿no? 20 dividido 4, 5 y 5 dividido 1, 5. Y luego uno puede tratar de despejar cualquiera de esos números. Eso se llama regla de 3. Entonces estos tipos con solo regla de 3 desarrollan estas medidas y determinan distancias estelares. O sea, ni siquiera hay necesidad de salir para medir o para estimar, solo es tener el conocimiento que, claro, ahí es cuando uno se da cuenta que ellos lo tienen claro y de pronto uno no tan claro. Pero bueno, está este señor, este sí es famoso. Es que Aristarco de pronto no es tan famoso. De hecho hay un Aristarco que aparece en la Biblia, no sé si sea el mismo Aristarco, eso sí sería interesante ver. Pero bueno, el caso es que este tipo es Arquímedes de Siracusa. Arquímedes es el más famoso, ¿no? Arquímedes es el más famoso. Por el problema de la corona, ¿cierto? Este tipo escribe un libro que se llama El Arenario. Y en ese libro es que nosotros nos enteramos de este señor. Porque él dice, está Aristarco de Samos.
y este tipo tiene un modelo, y el modelo es que el Sol gira, que el Sol está en el centro y que los planetas giran alrededor del Sol. Es el modelo que tiene en órbitas circulares. Y sin embargo, él lo plantea y solo deja ese comentario ahí. Está este modelo, pero este modelo está defendido por un señor que es mucho más famoso que incluso Arquímedes. ¿Que es quién? Aristóteles. Es que Aristóteles es el poder, señores. Aristóteles sí es el más de los más. Tan más es que al tipo lo llaman el alfa, ¿cierto? Cuando uno es un macho alfa, ¿sí o no? Entonces, el alfa es el que domina todo. Y este tipo en matemáticas domina absolutamente ¿qué? Todo. Incluso él plantea que la realidad es esta: Tierra, centro y los demás objetos girando alrededor, ¿sí? Y eso es bien curioso. La mayoría de gente le cree a Aristóteles. ¿Saben quién es Beta en la antigüedad? Pues está el alfa y está el ¿qué? El beta. El beta es Eratóstenes, el que midió el perímetro de la Tierra. Ofensivo. Bueno, muy bien. Oiga, pero esperen, yo sé que después voy a hablar de Aristóteles. Bueno. Entonces, miren, Aristóteles defiende esta idea, pero realmente la idea no es original de Aristóteles, sino de este señor, Eudoxo de Cnido. Que este señor es una máquina del conocimiento. O sea, esa gente era impresionante. Este tipo desarrolló esta estructura que se denomina como esfera celeste, y ahí ya el tipo manifiesta la existencia de meridianos, o de alguna manera, y paralelos, porque el tipo, por ejemplo, habla de que ya se está planteando lo que es latitud, lo que es longitud, y estamos hablando de alrededor de 200, 300 años antes de Cristo, y ya la gente la tiene que clara en ese aspecto. El tipo desarrolla este dispositivo, es un dispositivo mecánico que le permite a uno comprender cómo es el movimiento de los diferentes objetos celestes alrededor, en este caso de la Tierra. Esto es alrededor de la Tierra. ¿Sí estamos? El tipo, esta figura, y creo que incluso hasta el profesor José lo podría sorprender con esta figurita, porque este tipo es el papá del cálculo integral. Es decir, el hombre hace unos desarrollos que se parecen mucho a los desarrollos de Newton y Leibniz sobre el cálculo integral. Bueno, ustedes saben que el cálculo se lo inventó Newton y Leibniz, y hasta hubo peleas y todo así fuertes. Entonces este tipo hace unos desarrollos sobre eso. La ecuación más famosa del tipo es esta, la campila de Eudoxo, que es una curva que se puede desarrollar con esta ecuación, ¿sí? Miren, aquí ya lo que les había dicho, la esfera celeste está dividida en grados de latitud y longitud. Define una cosa que se llama el periodo sinódico del periodo sideral. Son unos periodos que permiten determinar o cuadrar mejor el año completo. Si estamos, el 1 creo que da 365 días y 70 y tantos minutos, y el otro da 365 días y, bueno, 60 y tantos, 5 horas, tantos minutos. El caso es que hacen un promedio entre esos dos periodos, y ese es el periodo que se define como lo que uno denomina un año. ¿Sí estamos? Entonces, y estamos hablando de ya bastante tiempo atrás, y eso ya estaba ¿qué? Clarito. Lo que pasa es que eso ya a uno no le importa, ¿no? Uno ya vive y no dice, mañana, 10 de agosto, ya como que eso no tiene sentido. No, pero eso no rige, mi hermano. Si bien no tendrá sentido, no rige. No rige completamente. El día que eso deje de funcionar, esto se vuelve una locura. Esto es un caos. Apareció este señor, el poder máximo de Aristóteles. Y este tipo, yo creo que esta es la diapositiva más grande que tengo, y aquí hay, pero como para 10 horas. Pero bueno, voy a resumir, porque eso es... El tipo es el padre de la lógica. Falso, verdadero, sí, solo sí, entonces. ¿Sí? Eso que le enseñan a uno que haga la tabla de verdad y todos esos jueguitos. Bueno, él empezó ese juego. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta, en la época de los griegos, si uno quiere salir avante, uno tiene que tener un discurso y uno tiene que saber defenderse, ¿sí? Saber hablar y saber contradecir, ¿sí? Y para eso sirve la lógica matemática. Por eso es que a un abogado hay que enseñarle que lógica, mi hermano, porque cuando llegue allá le toca saberse defender. El tipo trabajó en este campo, trabajó en la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Señores, ¿qué es la metafísica? Porque ya aquí estoy hablando sobre lo que es la metafísica. Tener un concepto de energía... Como el aura, véalo. ¿Sí o no? Tú tienes una aura muy rosada.
¿sí? Eso es una cuestión como del ser, del yo, es una cuestión muy espiritual, pero el hombre empieza a trabajar esas esferas. Además porque la metafísica es la parte que estudia lo que la física no puede responder. Y a pesar de que uno estudió física y que hemos estudiado algo de física, yo sé que hay cosas que la física no puede responder. Y entonces si eso es así, cae en el ámbito de la metafísica, ¿no? Así como por ejemplo RCN, estamos aquí unos fantasmas y tenemos un aparato que mide las señales de no sé qué cosa. Vamos a ver. Yo no podría decir que sí, yo no podría decir que no, tocaría ver. ¿Estamos de acuerdo o no? Son cosas bien curiosas. El tipo trabajó a vivir ¿en qué? En física. Y este es el meollo del asunto, este es el problema que nos deja Aristóteles. Ahí no nos deja tantas soluciones, sino nos deja más bien unos problemas grandes, pesados. El hombre trabajó en filosofía, ¿sí? De hecho, esta imagen del hombre pensante, ¿se han visto que todas las mamás a veces tienen esa en la casa, el hombre pensante así de adorno? Eso es alusivo a Aristóteles. La estética, la retórica sí es así como se ve, carreta, endulzar el oído, que usted sea capaz de defender sus ideas y sea capaz de controvertir. Y son técnicas, y los tipos griegos ya tienen técnicas para eso. Eso es impresionante. La ética, que eso está como de moda, y en esa época al parecer también. Y la astronomía, que es lo que a nosotros que nos interesa ahorita. El tipo trabajó en astronomía, dio su cosmovisión, ¿sí? Oiga, y aquí tengo algo importante. El tipo fue el profesor de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande. Así que además de dejar todo este legado, el hombre dejó el legado en Alejandro Magno. Y usted sabe que Alejandro Magno es un tipo que invadió sin número de pueblos, incluso llegó hasta Persia, ¿no? El hombre se quería quedar, pero los soldados ya estaban cansados. Imagínense unos 7 años de guerra todos los días, y el tipo quería quedarse porque se ha conseguido una novia y los compañeros se querían devolver, y se le armó el desorden al hombre. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Entonces, miren, ahora yo les pregunto, después de que un tipo es capaz de desarrollar absolutamente todo eso, y eso que creo que ahí me faltó, como la zoología, la botánica, incluso el hombre generó una teoría esa que le enseñan a uno en el colegio, que es lo de la generación espontánea, de que los moscos aparecieron porque sí, en el cuerpo de un toro muerto. Eso dijo. Entonces el tipo en todo se metía, y lo brutal es que en todo generaba ¿qué? Huella, o sea, dejaba algo importante. Entonces, es difícil no creerle a Aristóteles, es muy difícil no creerle a Aristóteles. Bueno, miren, por ejemplo, el hombre defiende fielmente la idea de la Tierra en el centro y todos los demás objetos girando alrededor de la Tierra. Habla de unas diferentes esferas, incluso habla de diferentes elementos que constituyen la materia, ¿sí? Como lo es el aire, la tierra, el fuego, el éter. Esto se parece mucho a otro filósofo que existió antes de él, que se llama Empédocles. No sé si lo estudiaron en el colegio, pero en química. Empédocles hacía eso y hacía una relación entre esas sustancias. Pero es bien chévere. Y el tipo habla del éter. Miren, yo les digo una cosa, el éter, bueno, no este éter precisamente, pero el éter es una cosa que incluso hasta los físicos después trataron de retomar. O sea que eso no es una cosa completamente arbitraria. El tipo deja el germen, y el tipo lo deja por ahí 200, 300 años antes de Cristo, y por allá en 1800 la gente todavía es que buscando el éter. O sea que cuando yo digo que Aristóteles es impresionante es porque lo es, y por esa razón es que el mundo sigue las ideas de Aristóteles fielmente, casi hasta, mejor dicho, estamos hablando más o menos unos 1700 años donde Aristóteles dijo y así se quedó, y prácticamente mucha gente no tomó el camino de tratar de rebatir eso. Entonces es bien fuerte. Aquí está Galileo, porque Galileo es de los primeros que llega y dice, no, quieto, este tipo no me vende, estas ideas no son correctas. Y está el cuento de la manzana y la pluma y la caída de los objetos. Bueno, la física de Aristóteles, como les digo, gira en torno a los elementos, al éter y ese tipo de cosas. Y en cuanto a la caída de los objetos, él tiene una visión bien curiosa, y es que los objetos más pesados caen más rápido, los objetos más livianos caen más despacio. Y entonces yo dije, voy a hacer un experimento, y ustedes me van a decir si el man tiene razón o no. Venga, ¿cuál es la hoja que puedo añadir? La de Sandra. Aquí está. Entonces miren, lo que dice el hombre es más o menos esto, e incluso aunque el hombre pelea con la forma de bañar este espejo. Entonces miren,
Eso es lo que dice el hombre. ¿Están de acuerdo? ¿Aló? ¿Aristóteles tiene o no tiene razón? No, pues, lo que pasa es que uno ya está más amarrado, uno ya está más dañado, a uno ya le dijeron que el Sol está en el centro, ya le dijeron que los planetas giran alrededor del Sol y uno sí creyó, ahora le dijeron que Galileo dijo, entonces uno ya creyó y ahora no mira esto y dice, pero es que lo que pasa, aquí no pasa nada, aquí pasa esto. Y para cualquier efecto esto parece ser cierto, ¿estamos de acuerdo? Hay unas condiciones que pueden restringir estos fenómenos, estos efectos, ¿sí estamos? Pero en general, pues a priori no puede asumir que eso es que, ¿cierto? Ya le toca, o sea, suena lógico, y por ser el padre de la lógica y sonar lógico, el hombre lo asume como verdadero, ¿sí estamos? Sin ir a la prueba, el hombre dice, los objetos de tierra tienen una tendencia a caer, los objetos de aire tienen una tendencia a elevarse, a veces le pasa al fuego también, ¿sí estamos? Por ejemplo, el humo tiene una tendencia a ser del aire, entonces se va hacia el aire y uno ve que el humo, pues uno prende un cigarrillo y se va, y el humo se va, entonces uno dice, el humo tiene una tendencia natural a ir hacia su componente principal, que es el aire, y pues se va. Pues puede ser, ¿sí estamos o no? No me acuerdo esta imagen qué alusión me hacía. Bueno, que el hombre también estuvo trabajando sobre las órbitas de los planetas alrededor de la Tierra en órbitas circulares. Recuerden que la palabra círculo aquí lo es todo es circular. Pero eso sí no es culpa de Aristóteles, eso es culpa del papacito de Aristóteles. ¿Qué es quién? ¿Quién? ¿Quién es el papacito de Aristóteles? Aquí mi amiga se me inspira. Platón, porque primero le enseñan a uno Platón y luego le enseñan a Aristóteles. ¿No han visto esa imagen donde está Platón haciendo así y Aristóteles está haciendo así, apuntando hacia abajo, en la escuela de Alejandría? Una imagen grandísima, donde están todos los científicos. Es más, aparece un man escribiendo ahí solo en una pared, y usted mira un álbum de Guns N' Roses que se llama el Your Illusion 1 y el Your Illusion 2, y esa imagen es de la escuela de Alejandría. Uy, no, muchos Guns N' Roses, no, ya. O sea, ¿saben cómo es? Nada, está hecho al azar. No le voy a preguntar a esos señores por qué pusieron a ese señor ahí, pero lo pusieron. Bueno, bien, pregunto, ¿está claro por qué Aristóteles ya domina? Porque Aristóteles la gente toma la idea como cierta. ¿Qué hacen los demás? Seguir el hilo. Aparece este señor, impresionante, se llama Apolonio de Pérgamo. Y este tipo desarrolla una idea que es fundamental para poder ya no solo especular, porque lo que están haciendo los tipos es especular, decir, ay sí, los planetas se mueven alrededor de nosotros en formas circulares. Entonces este man dice, mire, voy a tratar de crear un sistema de tal suerte que se pueda ver el efecto de los planetas haciendo los movimientos que parecen hacer aparentemente sobre la bóveda celeste. ¿Sí estamos? Y entonces el tipo desarrolla este sistema. Y este sistema tiene una cosa bien curiosa. Digamos, en este centro está la Tierra. Aquí hay una circunferencia que determina, digamos, la trayectoria circular principal del objeto celeste, del planeta, pero resulta que el objeto no está aquí, el objeto está acá, sobre otra circunferencia. Esta circunferencia se llama la deferente, y esta circunferencia que está acá se llama epiciclo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si esto va girando así, esta circunferencia también va girando sobre este eje de esa manera. Entonces va a empezar a generar un efecto como de... ¿Qué es un efecto que aparentemente tienen los planetas? Cuando uno los mira desde la Tierra, los planetas a veces hacen esto. ¿Sí? Entonces, al hacer este movimiento, uno puede recrear, visto desde la Tierra, ese efecto de ir, volver y ir. ¿Sí estamos? Eso es lo que está pasando. Entonces el tipo plantea esa idea, pero lo más brutal de este señor es esto. Les presento, yo creo que ustedes tuvieron pesadillas con esas figuras, trauma psicológico, con la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Son las famosas secciones que cónicas. Y con esas es que se construyen todas las trayectorias de objetos celestes. Con esas curvitas se ven ahí inocentes, tranquilas, pero con esas curvas uno, por ejemplo, la elipse es vital, la circunferencia lo es, la parábola también lo es, e incluso en la Tierra, ¿no?
Uno lanza un objeto y produce un movimiento que parabólico, eso dijeron, o sea que eso ni siquiera se escapa. Aquí hago una mención, y eso sí fue porque me obligaron. Hago una mención a, no sé si han visto esta película, es una película, la película de Ágora, ¿sí? Eso, entonces, esta señorita representa una matemática griega que es del año más o menos 400 después de Cristo, ¿sí? E incluso ella tiene un trabajo muy fundamental, que es, resulta que Apolonio de Pérgamo deja unos trabajos, pero entonces ella hace correcciones a los trabajos de Apolonio, que es como el trabajo principal y es el que se le conoce. Sin embargo, en la película presumen y dicen, y yo no digo que sea cierto, no lo sostengo, que ella de alguna manera, por el conocimiento científico que tenía, estaba viendo que de alguna manera las órbitas no podían ser círculos, sino que es posible que las órbitas fueran ¿qué? Elipses. Dice la película. Me tocaría ya ponerme muy juicioso a mirar las fuentes de la película para poderles decir sí, 100% seguro de que ella ya había visto que eso. A mí me genera sospecha. Pero bueno, es que cuando uno hace una película de ciencia uno puede meterle mucha ciencia, pero también puede meterle un poco su parte, ¿no? Y arreglarlo, como pues en general se hace con las películas. Pero Hipatia es interesante. Hipatia sufre las consecuencias de, digamos, de la intolerancia, ¿cierto? Ya que está tan de moda la intolerancia de esas cosas. Entonces ella es víctima porque ella es de otra religión. Ella es de una religión pagana, ¿sí? Porque ella creció en Egipto, ¿sí? Porque es de Alejandría y allá pues se siguen otros dioses, pero resulta que el cristianismo se está ¿qué? Expandiendo, y entonces ya todo el mundo está aceptando el cristianismo, incluso el emperador ya romano ya lo tiene claro y dice yo soy cristiano. En el momento en que el emperador romano es cristiano, pues ya todo el mundo se empieza a ver ¿qué? Cristiano. Entonces resulta que ella, por no convertirse de alguna manera, entonces algunos fanáticos la mataron a piedra, ella murió apedreada. ¿Sí? Eso como que lo desmotiva a uno de la ciencia, ¿no? No, mentiras, pues es una circunstancia, creo que es el momento, creo que es bueno, situaciones que de pronto uno no puede comprender bien y que la película trata de recrear un poco cómo son. ¿Listo? Bien, hasta ahí la historia muy tranquila, es que después es que se empieza a poner violenta. Este tipo es muy brillante y este tipo desarrolla algo muy chévere, Hiparco de Nicea. Él es antes que Hipatia, solo mencioné a Hipatia en el momento en que tengo que mencionarla, que es cuando está Apolonio, porque ella trabaja sobre ideas de Apolonio. Este tipo hace un primer catálogo de estrellas, un catálogo grandísimo de estrellas, es uno de los más grandes aportes, pero miren este aporte, para todas sus pesadillas esta noche. Les voy a mostrar la foto del tipo otra vez. ¿Listo? Muy bien. La invención de la trigonometría, no más. Eso, seno, coseno, tangente, secante, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, aquí está la figura, esta figura es muy bonita, maravillosa, donde uno puede entender todas estas líneas que son las que representan pues esas funciones que le producen a uno ese trauma en el círculo trigonométrico básico, seno, coseno, tangente. Bueno, aunque esos tipos no llamaban a eso catetos, porque ustedes saben que cuando uno está ahí le dicen el cateto tal, el cateto pascual, ¿sí? No, ahí ellos lo llaman, eso lo denominan las famosas cuerdas. Ellos trabajan con una cosa que se denomina cuerdas, ¿sí? Incluso Claudio Ptolomeo después menciona, porque este es el papacito de Claudio Ptolomeo, un tipo que también alborota el mundo bastante fuerte. Entonces inventó la trigonometría, el tipo trabajó también en la precesión de los equinoccios. El problema de esto, y que me parece a veces aburrido, es que uno empieza a notar que muchas personas, muchas culturas y todo el mundo pues trabajaba básicamente sobre ¿qué? Sobre lo mismo, mostrando que de alguna otra manera las culturas sí estaban a veces un poco ¿qué? Aisladas unas de otras. ¿Por qué? Porque este tipo trabaja en la precesión de los equinoccios y yo dije que los chinos ¿qué? También. Entonces dice, bueno, o sea que este tipo no tiene ese conocimiento, le toca trabajarlo y entonces uno empieza a notar que todo el mundo estaba trabajando básicamente sobre las mismas ¿qué? Cosas. ¿Estamos? Entonces se torna como, bueno, estamos repitiendo que este tipo hizo un calendario lunar, que este tipo hizo un calendario ¿qué? Solar, pero bueno, en general son los aportes de ellos y no se pueden despreciar. Hace una distinción entre el año siderio y el año trópico, que es lo que yo les decía a ustedes, eso permite cuadrar también un poco lo que es el año. Mejora la medida de la distancia a la luna, ¿sí? Mejora un poco esa medida porque no era tan precisa. Es que además el problema que tenía Aristarco de Samos era que no tenía buenos datos. Y es que al no tener buenos datos es muy difícil estimar distancias. ¿Sí estamos?
es más bien como asumir, especular de alguna manera un poco, aunque el modelo matemático es perfecto. ¿Estamos? Ya el problema es de datos. Bien, resulta que este señor le enseña a mi amigo Claudio Ptolomeo, que es este señor, que este es más famoso, este ya entra en la esfera de la gente bien famosa. Este señor le enseña las ideas que tenemos de Apolonio de Pérgamo, que son las ideas de los epiciclos, y Ptolomeo sí se vuelve un dios en hacer epiciclos. O sea, Ptolomeo sí es capaz, porque él sí sabe trigonometría, de usar eso para predecir. Miren, el objetivo más importante, yo no sé si ustedes han notado, pero el objetivo más importante de todos estos locos es predecir todo, ¿sí? Ah, yo predigo que el sol va a salir allá, yo predigo que tal fecha puedo sembrar, yo predigo que va a pasar tal y tal cosa. ¿Sí estamos? Entonces, este tipo genera un modelo que ya es matemático, ¿sí? O sea, que ya tiene cuentas trigonométricas para poder explicar el movimiento de los planetas. Además que aquí hay un problema. En este punto de la historia fue difícil para mí tomar una decisión, porque la historia de la astronomía tiene como unas vertientes, ¿sí estamos? Entonces yo podría irme solo por la parte observacional, mirar un poco las culturas, qué instrumentos se hicieron para observar, o puedo irme por este problema que particularmente es como el problema que, digamos, me ha llamado a mí más la atención a través del tiempo, y es el problema de la mecánica celeste. Es decir, cómo diablos esas cosas se mueven, cómo se mueven y por qué se mueven así y no de otra manera. ¿Sí estamos? Y vamos a quedarnos ya sobre esa línea de por qué los planetas hacen lo que hacen, por qué los movimientos aparentes que tienen, bueno, en fin. Entonces Ptolomeo resuelve ese problema y el tipo le monta primero Tierra, objetos celestes, o sea, otros planetas conocidos, con epiciclos, con esos epiciclos que plantea Apolonio, ¿sí? Pero entonces el hombre hace cálculos. Y es que miren que aquí es muy chévere, porque puede ser que un modelo matemático prediga lo que usted está viendo, pero eso no implica que ese modelo represente la realidad. ¿Ok? Otra vez, un modelo matemático puede predecir lo que usted ve, pero no necesariamente ese modelo representa la realidad, porque este modelo era bueno. Y este modelo, el tipo decía, mire, según este epiciclo, Júpiter va a estar en tal lugar a tal hora del día. ¡Miren! Y los tipos van y miran, y ahí está. ¿Sí? Entonces, es un muy buen modelo. Pero como es un modelo, resulta que no necesariamente representa la realidad. ¿Cuál es el mayor problema del modelo? Que pasaron los años. Y no fueron ni 5, ni 10, ni 15, ni 20 años. Estamos hablando del 300 más o menos, 250, 300 después de Cristo. Y estamos hablando de que eso funcionó muy lindo, o bueno, la gente lo usó mucho, como hasta 1500. O sea que son muchos años la gente trabajando sobre esto. ¿Qué tocaba hacer a medida que iba pasando el tiempo? 100 años, 150 años. Pues fácil, miren. Si el sistema deja de funcionar, esto es perfecto, está la figura geométrica perfecta, son círculos, pues fácil. Tengo un círculo, pero ese círculo ya no funciona. Le voy a montar otro círculo a este círculo, entonces monto otro círculo acá y el objeto se mueve ahí. Y así voy empezando a cuadrar el movimiento, para que se vea como yo lo veo. El problema es que pasaron los años y de pronto ya había un planeta con 3 o 4 epiciclos. Y la gente dijo, pues empieza a poner ¿qué? Difícil, ¿no? Pues imagínense en trigonometría solo con un círculo y uno ya tiene problemas. Ahora imagínense en trigonometría sobre un círculo que está sobre otro círculo, sobre otro círculo. Entonces es una maravilla. ¿Sí estamos o no? Entonces como eso es así, entonces ya la gente empieza a decir, aquí toca que buscar otra forma, buscar una manera de que esto sea mucho más que fácil. Y ese es el juego. Miren, aquí me gustó esta imagen porque muestra la letra, puño y letra, bueno, de alguna manera, o las imágenes que representan esas ideas. ¿Sí estamos? Un libro antiguo que tiene estos comentarios de Ptolomeo. Generalmente no son los libros originales del tipo, sino que hay traductores. Y de hecho hay mucha gente en la historia que se dedicó simplemente a ¿qué? A traducir. Hay un problema. Cuando yo traduzco, ¿qué entiendo? ¿No han visto cuando uno traduce inglés? ¿Cierto? Yo traduzco una cosa y resulta que eso significaba que otra cosa. Eso puede pasar por alguna cuestión del dominio del idioma, en fin. Entonces ahí se empezaron a perder de alguna manera ideas. Miren cómo se ve el efecto de los epiciclos. No sé si el objeto, señor, que usted veía hacía eso. Allá tocaría mirar, ¿no? Porque... no, sí, pues yo digo, ¿no? Miren que es un efecto, que es el efecto que producen los planetas. Es el efecto que producen los planetas. Se supone que eso pasa en cuestiones de tiempo, o sea... Sí, eso es súper rápido. Sí, porque su merced dice eso es ya.
Bueno, aquí está visto en un planeta real este movimiento, miren, viene y luego se va, ¿sí? Esto es sobre Marte, visto desde la Tierra. Entonces eso es lo que toca recrear. Y se viene esta astronomía, Dios mío. Esto fue difícil, porque astrónomos árabes hay por lo menos unos 100. Entonces le toca a unos como mirar cuáles son los que uno puede rescatar. Además porque los astrónomos árabes en general lo que más hicieron fue darle nombres a las estrellas, ¿sí? Bautizarlas porque dan un sinnúmero de estrellas sin nombre. Entonces empezaron a bautizar. La única que yo me sé así bien y la tengo clara, Aldebarán. Aldebarán, eso es, ¿sí? Esta es la más famosa. Entre otros nombres, ya tocaría mirar. Aparecen estos tres señores y hablo de estos tres señores que son los que más influencian lo que se viene, lo fuerte. Cuando ya la gente se cansa y dice esto toca arreglarlo ya, y empiezan esas peleas. Recuerden que del año 0 hasta el año 1500, ¿cómo se llama esa edad, ese periodo de la humanidad? ¿Quién? Tiene un nombre fuerte, sí, y está asociado al oscurantismo, pero ¿cómo se llama? ¿Aló? ¿Edad qué? Por ahí oí, pero... ¿Edad media oí? Edad media, la edad oscura, el oscurantismo. ¿Qué es lo que pasa en el oscurantismo? Todo está centrado en ¿qué? En la religión, en Dios. Y entonces, aquí tenemos una ventaja. Si bien eso no está mal, porque yo creo que era necesario, ¿sí? 1000 tantos años en ese asunto y mirar qué pasaba, una visión se vivió. Ahorita estamos en otra visión que la de la ciencia. De pronto duró otros 1000 años y después digan, suerte, ¿qué ciencia? Esa no era la solución al problema. ¿Sí estamos o no? Pero entonces el caso es que estos tipos tienen una ventaja. Estos tipos tienen la ventaja de que no están influenciados por esa tendencia, ¿sí? Porque ya están en otra región, ¿sí? Entonces ellos hacen algo chévere que es como un nuevo aire, ¿no? Como cambiar la visión, empezar a afrontar los problemas de una manera diferente, porque es que el problema de los griegos es que dejaron que todo era geometría, y eso dañó el avance. Entonces, por ejemplo, esta gente desarrolló la álgebra, ¿sí? ¿Por qué los griegos de álgebra sí? Poquito, muy poquito. No Baldor, ¿no? No Baldor, quietos con Baldor. Entonces, bueno, está este señor, Al-Batani, 855 a 929. El tipo trabajó sobre identidades trigonométricas. Puse esta que es la más tranquila que le encontré. Tiene un sinnúmero de identidades trigonométricas violentas, pero pues esta es clásica, y el tipo entonces todas estas identidades las fue ¿qué? Demostrando una a una. Tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Esa es fácil, ¿no? Sí, esa es ya, muy bien. Calculó el afelio. El afelio es una distancia, digamos, hay dos distancias para los planetas respecto a la Tierra de alguna manera, y es, respecto al Sol. Y es qué tan lejos o qué tan cerca están del Sol, ¿sí? Entonces cuando están muy lejos se llama afelio y cuando están muy cerca se llama perihelio. Entonces este tipo hizo cálculos sobre esas distancias. Calculó el ángulo que forma el eje de la Tierra con su plano de rotación. Eso ya es muy violento, y estamos hablando de... Todavía no hemos llegado al año 1000, ¿no? Todavía no hemos llegado al año 1000. Entonces miren que eso es bien interesante. Está este señor, Al-Sufi, pues para no entrar ahí. Hace correcciones de datos del Almagesto. Oiga, yo no dije eso. Uy, qué cosa tan terrible. Este libro, que me encanta ese nombre, es el Almagesto, ¿sí? Es el libro principal de Ptolomeo. Ahí están todas las cuentas, todas las ecuaciones, todos los cálculos que el hombre hizo para estos problemas de los epiciclos. Entonces el hombre hace algunas correcciones, porque obviamente a medida que va pasando el tiempo los datos se van haciendo cada vez más precisos, más finos. Pues este tipo ya fue capaz de calcular el ángulo que forma el eje de la Tierra con su plano de rotación. Pues entonces ya los cálculos son mucho más finos. Hace traducciones, lo que les digo, empieza a traducir un poco de libros de los griegos, porque esta gente está enamorada de la cultura griega. Ellos invadieron a los griegos, acabaron con los griegos, pero pues guardaron lo importante, que es que los libros, toda la información para poder seguir avanzando sobre esa información. Este tipo encontró la famosa Nube de Magallanes, antes que Magallanes, pero pues como esto es todo lo que hacemos nosotros es muy eurocentrista, entonces pues decimos que la Nube de Magallanes, de pronto debería ser la nube de Al-Sufi, pero pues eso ya es otro cuento. Bautizó estrellas, es decir, el tipo se dedicó a ¿qué? A ponerle nombre a muchas estrellas, nombres árabes, ¿cierto?
Este es como más famoso, ¿saben por qué? Porque el tipo afectó a todos los astrónomos europeos. O sea, la gente sí empezó a rayar eso como, uy, el tipo se hizo un libro y con ese se volvió el libro clásico, así como el clásico Álgebra de Baldor. ¿Entienden? Es un libro que todo el mundo empieza a usar y ya se vuelve un ícono. Este libro se volvió un ícono, ¿sí? En 833 se escribió un libro que se llama Elementos de Astronomía, ¿sí? Y incluso Dante Alighieri, ¿quién es Dante Alighieri? Allá mi amiga, un escritor, ¿cierto? Un tipo que escribió la Divina Comedia, ya todos leyeron la Divina Comedia, ¿no? Brutal, ¿cierto? Y él, incluso yo por ahí tengo un libro, yo se lo he mostrado a José, que es un libro de cómo influencia la astronomía, la literatura de Dante Alighieri, porque a él le afecta mucho ese tipo de cosas. Entonces Dante utiliza estas referencias para incluso los textos que escribe. Y aparece este señor, que es difícil de mencionar, Regiomontano. Este tipo, lo menciono ahí, lo voy a presentar más adelante, es un genio de la astronomía, pero entonces el hombre es el único personaje más influyente que Al-Farabi es sobre los astrónomos europeos, pero él ya es llegando a Galileo, le falta tantico para llegar a Galileo, ¿sí? Estamos hablando de 1400 y aquí estamos hablando de 800, todavía falta tiempo. Los astrónomos árabes se influencian mucho en España, ¿por qué será? ¿Ah? Por la invasión, ¿no? Oiga, mi amiga está conmigo, me encanta eso, ella está conmigo, siempre responde. ¿Sí? Por la invasión, ¿no? Porque por allá hay un califato, que es el califato de Córdoba, y entonces allá los árabes tienen todo dominado, y entonces ellos influencian mucho en España, y resulta que en España, ya eso es como 1200, ¿sí? En España aparece un tipo, cuando yo leí la biografía de este señor, que la leí cuando tenía como 15 años, este tipo es bastante interesante. Alfonso X el Sabio es de las cosas que más me han parecido interesantes en la historia y particularmente de España, ¿sí? Y es que Alfonso X el Sabio es un rey que se preocupa mucho por la parte científica y por la parte técnica de su pueblo, ¿sí? Al final tiene problemas porque el pueblo se alborota porque de pronto él en la parte administrativa no es tan bueno, ¿me van a entender? Pero sí es muy bueno en la parte científica, en la parte como de educación, donde la gente puede aumentar, digamos, su conocimiento. E incluso el tipo dice que era una cosa que se llama la Escuela de Traductores de Toledo, ¿sí? Que es donde la gente se sienta y empieza a traducir un sinnúmero de libros que vienen del árabe. Pero ahí los están llevando ¿al qué? Al castellano, al español, ¿sí? Que es como el idioma fundamental ahí. Aunque aquí hay una cosa que es este señor Julio César Santoyo, que es un experto en traducciones y literatura antigua. El tipo dice que él tiene dudas de que realmente esa escuela haya existido, porque pues como escuela, la palabra escuela en ese momento no es muy común, ¿sí? Entonces el tipo dice que es muy posible que esa escuela no haya existido, o no por lo menos con ese nombre, ¿sí? Que sí haya existido un sinnúmero de personas que se hayan dedicado a traducir cosas, pero no necesariamente con el nombre de escuela. Ese es el punto. Este es el sello real de Alfonso X el Sabio, ¿sí? Es el sello. Bien, y aquí hay este señor, miren que ya ahora sí vuelvo a él, ¿no? Regiomontano. Ay, es difícil. ¿Qué? Este es chévere. El tipo tenía un problema como de personalidad. El tipo le gustaba cambiarse el nombre. Entraba a una escuela, se cambiaba el nombre. Estudiaba una cosa, se cambiaba el nombre. Siempre, no sé si tenía algún problema o deudas, no sé. El caso es que el hombre le gustaba cambiar el nombre, ¿sí? Cambiar de personalidad. El hombre, por ejemplo, fue el primero que vio el famoso cometa Halley. No le dieron el nombre porque el tipo no trabajó como trabajó Edmond Halley en el cuento del cometa, ¿sí? Porque es que Edmond Halley sí dijo, yo predigo que pasó tal y predigo que dentro de 72 años, es entre 72 y 74 años, va a pasar otra vez. ¿Y qué pasó? Pues que pasó otra vez. Entonces ya la gente dijo, uy, ese Halley es un dios, vuelve a pasar. ¿Me hago entender o no? Tiene la capacidad de predecir eso. Bueno, eso tiene que ver mucho con Newton y creo que ahorita les contaré así rápido. Bien, Nicolás de Cusa. Bueno, este tipo, el aporte es que hace unos libros, que hace unos tratados sobre astronomía que se vuelven muy famosos y que empiezan a usar. Incluso miren que, por ejemplo, aquí hay un contemporáneo que me gusta mucho que es Alberto Durero. ¿Saben quién es Alberto Durero? ¡Amiga! Alberto Durero. Ay, ¿qué pasó? Bueno, Alberto Durero. Alberto Durero es un artista que hace grabados, ¿sí? Entonces graba en una técnica que se llama aguafuerte, que es sobre metales,
y ustedes miran las técnicas de Aguafuerte de Alberto Durero y eso es una cosa impresionante el nivel de detalle. Resulta que el tipo desarrolló unas técnicas de dibujo que es con pura geometría euclidiana. Entonces es un tratado sobre geometría euclidiana. Y el libro que referencia a Galileo para hacer sus estudios es el libro de este señor. ¿Sí entienden? Incluso es un artista, no es un científico, pero el libro de referencia es ese, que es un librazo de pura geometría aplicada. Está este señor Nicolás de Cusa y lo que tiene el chévere no es que bote mucha astronomía, ¿sí? Sino que realmente el tipo empieza a generar un modelo de pensamiento diferente respecto a la posición de los planetas, respecto a la posición del Sol, y ahí es donde se empieza esa revolución, ¿cierto? En la famosa revolución del Renacimiento. ¿Listo? El tipo plantea la posibilidad de existencia de otros mundos. Entonces el hombre dice, no, eso no solo existe la Tierra, deben existir muchísimos otros mundos y otros lugares. Y eso obviamente en ese momento es muy exótico, estamos hablando de 1400, ¿sí? Además que el hombre, si notan, pues tiene formación religiosa, ¿no? Es un clérigo. Y el tipo bota una idea que en la actualidad es muy usada por los científicos, por los expertos del Big Bang y la expansión del universo. Y bueno, estas vainas de Discovery Channel, materia oscura, energía oscura y no sé qué cosas, que es una energía, que es una idea de isotropía y homogeneidad, ¿sí? El tipo dice que nosotros no tenemos ningún lugar privilegiado en el universo y que realmente ningún lugar del universo es privilegiado. Y para que el modelo del Big Bang funcione así, nosotros tenemos que tener o asumir que eso es cierto. Porque si eso no es cierto, si hay un lugar privilegiado en el universo, eso no es como nos contaron. Eso cambia completamente los modelos de expansión del universo y todas esas cosas. Entonces, el hombre bota una idea, es carreta. En ese momento, ¿quién le va a creer? Ahorita pues han pasado 500 años y la matemática y toda la tecnología ha avanzado mucho, entonces ahora se puede mirar eso. Pero el hombre deja esa semilla, ¿sí estamos? Entonces eso es bien interesante. Bueno, pregunto, ¿hasta aquí más o menos chévere o no? Bueno, eso es carreta impresionante. Pero es que aquí es donde pone bueno. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro problema es entender por qué los planetas se mueven como se mueven, ¿sí? Para poder predecir su comportamiento. Y eso me acuerda, este punto, este momento justo me acuerda de una charla con un profesor allá en la Nacional cuando estaba en el máster, ¿sí? Porque estábamos en una charla de, pues que a mí me gusta la astronomía, a mí me gusta la astrofísica, me gustan todas esas ideas de materia oscura, energía oscura y todas esas barbaridades, ¿sí? Pero entonces al profesor no le gustan esas ideas. Entonces el profesor me decía, ¿y usted por qué trabaja sobre esa ciencia ficción? ¿Sí estamos? Y yo decía, yo le digo al man, pero profe, raro que usted me hable de eso de ciencia ficción. ¿A ustedes les parece que en la época en la que estamos hablando, 1400, 1300, 400, no sé cuántos antes de Cristo, eso no es como ciencia ficción? ¿Sí estamos, no? Ah, no, yo le digo a usted cuál es la distancia que hay de la Tierra al Sol. Ah, ¿en serio? Sí, eso no lo saben sino quiénes. Los dioses, mi hermano. Los dioses. Esto es una cosa de ciencia ficción. Entonces es de alguna manera cuando uno cree que eso no es posible, que la física haya salido, que haya surgido como surge, pues es muy sospechoso. ¿Van a entender? Creo que el entender la física es que es posible a partir de la astronomía generar prácticamente toda la física que existe. Y es más, es que es lo que pasa. Es que es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces aparece este tipo. Miren, tenemos un problema. El sistema de Ptolomeo en este punto, 1500, ese sistema ya está hecho una lata, mi hermano. Eso ya no funciona de ninguna manera porque ya llevamos no sé cuántos epiciclos y eso ya no lo arregla nadie. Es el momento de hacer algo. Entonces aparece este señor y es una idea simple. Sí, es una idea simple. Este señor, el viejo Nicolás Copérnico. ¿Han visto que el hombre tiene estatua allá en el planetario, no? ¿Se lo han visto? Bueno, está como triste, ¿no? La tienen abandonada, orinada, etc. Bueno, pero allá está. Allá está Nicolás Copérnico. Miren, yo digo una cosa, este cambio de paradigma es muy brutal. Ah, vean, esta me gusta porque hicieron esas reconstrucciones tridimensionales, bueno, digitales, y entonces dicen que el tipo se veía así. Así se veía el hombre, según esas reconstrucciones digitales. Bien, miren, yo sigo una cosa, si uno es capaz de cambiar de paradigma, entonces uno está haciendo las cosas bien. Yo creo que lo más difícil en la vida es cambiar de paradigma. ¿Me van a entender? Que uno tenga una idea en su cabeza, la tenga y llegue alguien y sea capaz de moverlo a una otra línea. Recuerden que como en este momento está la religión en auge y está la Inquisición ya en auge, entonces resulta que cualquier cosa que uno diga así como sospechosa y que atente contra las ideas de Aristóteles, ya dijimos que Aristóteles es muy teso, ¿no? ¿Sí? Entonces es un peligro.
Y si usted atenta contra las ideas de Aristóteles, está atentando contra la iglesia. Y resulta que este detallito que uno ahorita lo puede decir libremente, pongo el sol aquí, pongo la tierra aquí, no se me da la gana, lo publico en Facebook, me vuelvo loco, allá no. Allá usted vota cualquier idea y pierde con toda seguridad. Entonces, pero la historia de Copérnico es bien curiosa. La historia de Copérnico es que realmente el hombre, para salvarse, porque él sabe lo que le corre pierna arriba si se pone a decir que eso es cierto, entonces el hombre dice en su libro, que se llama Las orbes de las esferas celestes, la revolución de las esferas celestes, en ese libro el hombre dice que eso es simplemente un modelo, no una ¿qué? Realidad. Pero leyendo este libro, claro que este es un libro de un poco novela, ¿no? Novela histórica que está muy de moda, que particularmente me gusta mucho, que la novela histórica mezcla como eventos ficticios con eventos reales. Entonces, este señor se llama Jean-Pierre Luminet, es un físico contemporáneo, trabaja en espacio del universo, en topología del universo, cosmología del universo, bueno, unas cosas así bien dementes. Y el hombre escribe este libro, se llama El enigma de Copérnico, se lo recomiendo. Ese es un buen libro para leer. Después de este carretazo, uno va a ese libro y dice, ahora entiendo cosas, ¿sí? Obviamente tiene mucha ficción también. Pero entonces, este tipo insinúa que de alguna manera Copérnico sí creía en la idea, pero que por miedo dijo que era un modelo. ¿Sí estamos? Dijo que era un modelo. Bueno, que realmente es posible que el que haya dicho que es un modelo no es necesariamente él, sino el editor. Es que el editor dijo, y el editor quería a Copérnico, eran muy cercanos, ¿sí? Era como el discípulo, entonces dijo, yo aquí lo salvo. Y después, como Copérnico publicó ese libro y Copérnico ya estaba ya se estaba muriendo, estaban las últimas el hombre, entonces ya publicaron y ya dijeron, bueno, cambiémosle ese detallito y dejémoslo tranquilo. Y él se murió, vio el libro y dijo, una maravilla, se murió. ¿Estamos? Bien. Entonces, pero este modelo conserva algo de los griegos, porque es imposible no hacerle caso a los griegos. Tengan presente eso. Y las órbitas son ¿qué? Circulares. Las órbitas son circulares y el Sol está en el centro y los otros planetas giran alrededor del Sol. Y la Tierra está en el tercer lugar. Y alrededor de la Tierra gira la Luna. ¿Estamos claros? Esa es la idea, hermano. Y así funciona. Aquí me gusta esta monedita. Esta es una monedita de los 500 años de nacimiento, por allá en los 70, la hicieron en Alemania. Y esa monedita tiene el sistema solar de Copérnico. O sea, que es una moneda para buscar, mi hermano. Sería muy chévere tenerla, ¿no? Bien, ¿entienden más o menos cómo es el juego? El juego de este señor es resolver el problema de Ptolomeo. Y él dice, la mejor forma de hacerlo es suponer que el Sol está en el centro y que la Tierra está en otro lugar. Ahora ustedes se pueden imaginar uno estando aquí parado, sin nunca ver nada afuera, solo viendo movimientos aparentes, uno pensarse parado en el Sol. Y más difícil me parece a mí, y yo no lo logro hacer, estar parado en la Tierra, ver todos los movimientos, una locura todo lo que hacen, y decir, mire, pero si me paro en el Sol, se debería ver así. Es un juego hasta de perspectiva, ¿no? De cómo se deberían ver las cosas, parado en la Tierra y parado en donde, en el Sol, y el tipo es capaz de hacerlo, es capaz de asumirlo. Esta idea pues ya venía por ahí rondando, ¿no? Recuerden que Aristarco de Samos ya nos había vendido esa idea, pero nadie le había querido hacer caso, pues por cuestiones de que Aristóteles es un dios. Bien, entonces este tipo planta la semilla en el Renacimiento de que el Sol está en el centro y esa es la herejía más grande, ¿sí? Recuerden que está Martín Lutero y Juan Calvino que salen a defender esas ideas, ¿cierto? Entonces bueno, aparece este señor y este señor le da un impulso a esas ideas. Claro que a este sí le fue mal, el otro salió invicto, pero a este sí le fue mal. Es decir, se metió con la iglesia y no salió tan invicto como él esperaba. Además que se fue como de abusivo el hombre. Galileo Galilei. Galileo es como de 1550 y vive hasta el año de 1642, año en el que ocurre el milagro. En 1642 nace Isaac Newton. Y entonces todo el mundo dice, Newton es la reencarnación de Galileo. Pero se muere Galileo y nace Newton, y el mismo año. Bueno, son cosas de la ciencia. Ese tipo no quiere ser médico, el papá lo quiere obligar a ser médico y lo meten a estudiar medicina, y ahí es donde le coge odio a Aristóteles, en medicina, no en física,
Porque resulta que todas las cosas que dicen en medicina giran en torno a esas ideas aristotélicas de puede ser algún espíritu, puede ser alguna cosa de los dioses, puede ser no sé qué, pero la medicina no se hace como una ciencia, ¿no van a entender? Algunos, digamos lo que creo que es la mejor palabra, unos menjures, unas cuestiones de ese estilo, y ya, brebajes, tal. Y si se salva, y si no, suerte. ¿Sí? Muerte por peste negra, muerte por lo que quieran. En esa época no es como ahora que no le da una gripa y sale invicto. En esa época no le da una gripa y ya está metido en unos líos graves. Bien, el tipo de joven, esta imagen la encontré, aunque pues esta idea es de joven. Dice la historia, y me parece exagerada, que Galileo un día, joven, feliz, a los 16 años se fue a la iglesia. Entonces, digamos como este aparato acá, entonces resulta que, pero pues digamos está libre una lámpara de la iglesia y el tipo vio como la lámpara oscilaba. Y entonces en ese momento Galileo descubrió la ley de los péndulos, que dice que el periodo de oscilación de un péndulo es siempre el mismo. ¿Cómo hizo para medir el tiempo? No, es que el tipo se tomó el pulso y empezó a contar pulsación. Bueno, no sé. ¿Sí? Esa es la ley del péndulo, ya toca mirar si estamos de acuerdo o no, pero entonces dicen que Galileo descubrió esa ley así, son los superhéroes de la ciencia. El tipo notó, había un tipo holandés que había desarrollado un aparato que permitía ver a grandes distancias, pero ese aparato estaba pensado para ver barcos que venían lejos y que no se alcanzaba a ver en el horizonte. ¿Sí estamos? Entonces resulta que a Galileo se le ocurrió la brillante idea de coger ese aparato y apuntarlo ¿a dónde? Al cielo. Al cielo, primero al cielo. Al sol lo hizo, sí, al sol lo hizo. Y de hecho Galileo por eso quedó ¿qué? Ciego, porque el man dijo, vamos a apuntar, pero es que no sabía, mi hermano. Uno es inocente, nadie le dijo, venga, use filtro UV, ay, no sé qué, nada, no. El tipo no tenía ni idea que el sol producía unos efectos tan brutales como esos. Entonces el tipo miró, ¿sí? De hecho, para buscar las famosas manchas solares, él se dio cuenta que nada era perfecto, porque es que Aristóteles decía, el sol es una esfera perfecta, única, sin igual, no tiene ninguna irregularidad. Cuando el tipo empieza a ver las manchas, dice, ¿cómo así? Y luego Aristóteles nos dice que esto es perfecto y que no tiene detalles sospechosos y aquí hay unas manchas, unas irregularidades. Entonces no es como dice Aristóteles. Empiezan a ver el problema. Y el tipo llevó clérigos y llevó gente de la iglesia para que miraran eso. Los obligó a ver. De hecho es que el problema de Galileo, ¿saben cuál es? La personalidad, que es muy peleón. A un hombre le gusta pelear y se pone bravo si no le hacen ¿qué? Caso. Ese es el problema. Entonces él empieza a forzar un poco a los religiosos a que miren. Y como ellos no le hacen caso y siguen creyendo en la religión y son fieles a que eso, el tipo empieza a hacer cosas mucho más peligrosas. Empieza a escribir libros y en esos libros empieza a mofarse de alguna forma de la religión. Entonces eso ya se convierte en un ataque directo. ¿Sí estamos? Y es cuando se empieza a meter en líos. Dicen, y ya para ir allá a los líos, ya miramos, dicen que el tipo hizo unas pruebas en la Torre de Pisa para caída libre, porque acuérdense que Aristóteles nos dijo que la caída libre era que había unos objetos que caían más rápido y otros más lento, ¿cierto? Entonces resulta que el tipo hizo el experimento, que nosotros pues vamos a hacer el experimento, ¿cierto? Pero entonces ahora toca arrugar la hoja, pero es la misma hoja, tiene la misma masa, ¿no? Solo que le cambié la forma. Y entonces hago el experimento, bueno, hagan un acto de fe. Más o menos llegan al tiempo ya, y se acaba el efecto que decía Aristóteles. Entonces el tipo dice, es que lo que le faltaba a Aristóteles era hacer experimentos. Entonces el man lo rebate en física, lo rebate con lo de los astros, mira hacia el cielo y dice, sí, nosotros somos el centro de todo, ¡qué maravilla! Y todo gira alrededor de nosotros. Oiga, pero qué extraño, estoy mirando a Júpiter y veo que Júpiter tiene un poco de objetos que también giran alrededor de entonces nosotros no somos el centro de nada, porque entonces ¿qué especial tiene Júpiter? Pues que ahí viven los dioses. ¿Me van a entender o no? Y entonces, los pone así con el telescopio y les dice, mire, allá, ¿sí ven eso? Sí, son objetos que giran alrededor de Júpiter, o sea que no somos el centro de nada, diciéndoselo así de frente a un cardenal. Y entonces los tipos, sin embargo, a pesar de eso, ellos no querían creer, porque ellos decían, no, eso es como una especie de hechicería, una brujería que le hacen mal al aparato. ¿Me van a entender o no? Y es cuando se empieza a meter en líos, porque entonces la iglesia le dice, bueno, papito, venga. Y la vaina es que Galileo tiene una ventaja, el papa del momento es amigo de él. Entonces el man le dice, venga mi hermano, como amigos, así, sí, vamos, nos tomamos una cerveza, como amigos. Mi hermano, no siga haciendo eso porque se pone pesado.
mi hermano, cálmese y todo bien. Entonces Galileo le dijo, sí, todo bien, uy, qué pena, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Pero hay un problema, ¿qué? Galileo lo volvió a hacer. Entonces, otra vez. Entonces ahí sí fue cuando se puso pesada la cosa, porque entonces el hermano dijo, no, así no es la cosa, mi hermano, ¿y sabe qué? Le quito la posibilidad de escribir cualquier cosa que tenga que ver con el modelo de Copérnico, porque obviamente todo esto apoya el modelo de ¿quién? De Copérnico. Entonces no tiene derecho a volver a escribir nada sobre eso. Y el tipo lo censuraron como unos 15 años, ¿sí? Y por ahí, bueno, eso sí lo contaba José, que estaba leyendo un libro que se llama El Ensayista, que es de Galileo. Y en ese momento Galileo sí sale a hablar, le tocó hablar, y eso es que ustedes vieran cómo escribe el man. Grandiosísima, magnífica, e inconmensurable santidad. Me tocó hablar, es que yo no quería, pero es que me forzaron. Porque resulta que el hombre tenía problemas. Había unos manes que estaban hablando y estaban diciendo que Galileo estaba diciendo no sé qué cosas respecto a los planetas y eso. Entonces resulta que se estaba metiendo, o sea, lo estaban metiendo en problemas, ¿sí? Otros científicos que le tenían como envidia a Galileo por su gran éxito, porque es que tengan presente que Galileo hizo esto y bueno, sí, no le creyeron, él vivía en Italia, pero esa información empezó a viajar por toda Europa, entonces toda la gente, uy, este man como que tiene razón, o sea que como que eso sí es así, y entonces empieza la gente a dudar y eso ya se empieza a poner complicado, ¿sí? Entonces Galileo, el ensayista, lo que trata de hacer es de defenderse de estos señores, y él ahí viola, digamos, esa regla de no escribir. Pero resulta que entonces por hacer eso al tipo le dieron el último ultimátum, le dijeron, mi hermano, tú ya estás como muy intenso, estás muy metido en ese cuento, no te queremos matar porque eres amigo de aquí, entonces ¿sabe qué? Lo vamos a encarcelar de por vida. Entonces al hombre lo casa por cárcel, ¿no? Eso es muy de moda. Casa por cárcel, le dieron al hombre. Y el hombre ahí en la casa, pues hizo sus últimos estudios, algo interesante porque el hombre ya empezó a trabajar con otras áreas, como por ejemplo en la mecánica, en la dinámica de materiales. El hombre de hecho hace muchos aportes hacia todo lo que se llaman materiales de ingeniería y eso, los aportes son muy grandes de Galileo. Entonces, ahí va la historia. Esto ya está creciendo. Nos estamos liberando de la idea de que del geocentrismo, ¿cierto? Entonces, uy, este es chévere. ¿Se habían oído a ese? ¿Si lo habían visto a ese o no? ¿No? Tisho, yo le digo Tisho, pero aquí este señor le dice Tico, entonces, pues, bueno, el primer piercing de la ciencia, ¿sí? En la nariz, ¿sí? Es una nariz de oro, ¿sí? Es que el hombre, es que este es chévere porque este tipo, eso es siempre la visión de que un científico es una persona perfecta, linda, pulcra, que no se toma una cerveza, que el hombre solo hace eso, no tiene mujer, no tiene hijos, no tiene amigos. Resulta que el hombre es un genio, es brutal, es impresionante, es el último astrónomo de tipo clásico que no usa un telescopio, ¿sí? Solo usa astrolabios, teodolitos, estructuras clásicas para hacer observaciones con paz, y él es el que tiene las mejores observaciones del momento, estamos hablando de 1580, por ahí, y el hombre tiene las mejores observaciones del momento, o sea, nadie tiene los datos que él tiene, ¿sí? La historia es chévere porque, ¿cómo fue la nariz? El hombre le gustaba bastante que tomar. Y entonces el hombre tomaba mucho y en una de esas tomatas tuvo una pelea con un tipo y el tipo le cortó la nariz. Entonces, pero el hombre tenía plata. Entonces dijo, no, pues ¿sabe qué? De pura venganza me mando a hacer una nariz de oro. ¿Sí? Claro que tengan presente que esa nariz es la causa de la muerte de Tisho. Oh. Pero bueno, tiene su piercing. Tisho, aquí está la historia del venado, él tiene un venado, ¿sí? Es su mascota. Pero como Tisho es tan alcohólico, convierte al venado también en un alcohólico y toman juntos. Sí, chévere, ¿no? El problema es que un día el venado se enloquece, ya todo ebrio, se sube encima de la mesa, acaba con toda la comida, todos los invitados se ofenden y entonces el chico empuja al venado por las escaleras y se le parten todas las paticas y se muere. Bueno, ya después llorando encima del venado, pero ya que ya lo había matado, todo alcohólico. ¿Qué pasa? Este tipo plantea un modelo, este modelo me encanta porque es como, venga pues, como ni para allá ni para acá, ¿sí? Seamos conscientes, hagamos un modelo intermedio. Entonces este modelo es curioso porque pone a la Tierra en el centro, pone al Sol al girar alrededor de la Tierra, pero todos los demás objetos giran alrededor del Sol, ¿cómo la ven? O sea, dice, no, pues yo lo arreglo, mire. La Tierra en el centro, es medio todos estos manes de pronto se pone pesado la Inquisición, pero bueno, está bien, dejo la luna girando alrededor del Sol, de la Tierra,
y el Sol lo pongo a girar alrededor de la Tierra, pero todos los demás objetos giran alrededor del Sol, y así Copérnico tiene razón, y pues Aristóteles y ellos también. Es una maravilla, eso ahí el que peca reza en patas, tranquilo. ¿Estamos o no? Sí, exacto, tranquilazo. El tipo monta ese modelo, miren, esto es puño y letra del hombre, en sus textos, en sus libros. Miren, tengan presente una cosa, Ticho tiene suerte porque el papá de Ticho, resulta que este señor es de Dinamarca. Entonces resulta que el papá de Ticho trabaja con el rey de Dinamarca, y el rey de Dinamarca está por allá en un castillo. Están pasando esa parte, allá sí, pues los castillos con fosa y todo, ¿no? Entonces resulta que el rey está pasando la fosa y el rey se cae a la fosa en el caballo. Y se lanza el papá de Tico a salvar al rey. Y el papá salva al rey. El problema es que el papá se ganó una neumonía. Y entonces se murió, porque en ese momento uno no se cura de prácticamente nada. Entonces el rey, en gratitud, le regaló a toda la familia de Tico una isla. Les dijo, ahí les dejo esa isla. Y entonces le dijo, ¿y sabe qué? Le construyó un observatorio astronómico, y él es digamos, el astrónomo real. Y tiene una mansión, y de hecho encontré imágenes de la mansión, pues no la puse, una mansión grandísima, su castillo, y tiene todo lo que quiera. ¿Qué necesita? Tal cosa, tal. Y le dan manutención toda su vida. Pues que lo ve, porque relajado, ¿no? No tiene que trabajar mucho, ya tiene todo. Entonces, chévere. Bueno, ya les dije que es de Dinamarca. El mayor aporte de Ticho no es necesariamente el sistema planetario. Yo no sabía, y sería chévere, por ejemplo, mirar, yo no sé si alguien trató de mirar los movimientos que esto produce, a ver si realmente, aparentemente se ve lo que se debería ver o no. No sé si me va a entender, ¿sí? Creo que es más allá del modelo, creo que mucha gente le puso mucho cuidado, ¿sí? El mayor aporte de este señor son las observaciones, es decir, los datos con la precisión tan grande que tienen en el momento, y todo el mundo anhela tener los datos, particularmente una persona. Esa persona es este señor, miren, que también es que yo soy más obsesivo, todos me enferman, todos son brutales. Johannes Kepler. Este tipo es valiente, es un héroe. ¿Por qué? Porque este tipo es capaz de vencerse a sí mismo, y es que eso sí es difícil, ¿sí? El tipo es religioso, el tipo cree en Dios, o sea, de todos estos tipos, bueno, creen en Dios, pero este tipo sí cree en Dios, o sea, sí, mejor dicho, una fe infinita, ¿sí? Y siente miedo cuando empieza a encontrar cosas sospechosas. Entonces, la vida de Kepler es complicada, ¿por qué? Porque la vida de Kepler empieza así. El papá de Kepler es un soldado, entonces el tipo se la pasa de guerra en guerra, y el tipo va a visitar a la mamá más o menos cada 2 o 3 años. La cosa es que cada vez que va le hace un niño, y se va. Y vuelve y le hace otro niño, y vuelve y le hace otro niño. Entonces resulta que Johannes Kepler resulta teniendo unos 4, 5, 6 hermanos. Él es el mayor. ¿Qué hay que hacer? Pues como él es el mayor, ¿trabajar para qué? Para mantenerlos, porque el papá está en la guerra. Y entonces Johannes aprende lo único que sabe hacer su mamá, y eso creo que también lo ha comentado con José alguna vez, y es, yo me acuerdo una vez en una presentación como esta en el planetario, un tipo estaba hablando de Kepler y de las estrellas y todas esas vainas, pero entonces el tipo hablaba pestes del tarot y decía que el tarot es de lo peor, y que Walter Mercado, y que cómo es posible que la gente crea eso. Y yo digo, pues sí, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente crea eso? Pero yo siempre le busco el lado que, como bacano, y el lado positivo es que si no es por el tarot, pues Johannes Kepler se muere de hambre, porque el tipo le hacía la carta astral a las diferentes personas que pasaban por ese pueblo, y a los reyes, pura carta astral. De hecho, así fue que aprendió astronomía, porque para hacer carta astral también hay que entender un poco el movimiento de los astros, ¿no? ¿Va a entender? Entonces no es un desperdicio, y el tipo vivió de hacer carta astral, y así mantuvo a sus hermanos. Por ahí en un video, creo que es el video de Carl Sagan, ahí muestran a Kepler en un salón dibujando. El tipo es así como medio olvidadizo, eso que está hablando con ustedes, y luego hace así como, ¿de qué estoy hablando? O está echando otras cuentas, o se pone a pensar en otras cosas, ¿sí? Miren, ¿cómo es el juego de los planetas con este señor Kepler? Primero, el tipo quiere encontrar el modelo que explica el movimiento de los planetas, y él sabe que el de Copérnico no es exactamente el modelo que describe eso, porque el de Copérnico también tiene sus pequeños problemas. Pero entonces, el problema de Kepler, ¿saben qué es? Que el tipo es, ¿cómo les digo?
El tipo no sabe mucho de observación, el tipo no sabe usar un teolito, el tipo no sabe nada de compás ni regla, él solo sabe qué, echar cuentas. Entonces él dice, no, yo con este nivel, incluso cuenta la historia que el tipo intentó crear aparatos, pero el man reconocía que esos aparatos eran un asco, es decir, que no servían para qué, para nada. Entonces dijo, pues nada, voy a buscar al man, al más de los más, el que tiene los mejores datos. ¿Quién? ¿Quién es el que tiene los mejores datos? No. ¿Qué? Tisho Bray. Entonces el tipo se va a buscar a Tisho Bray. Le dice, mi hermano, trabajemos juntos. Lo que pasa es que Kepler es joven y Tisho ya es viejo. De hecho, la relación, ¿sabe cuánto les duró? 8 meses. O sea, se conocieron y el man dijo, bueno, sí, trabaje conmigo, qué fastidio. Pero, y entonces como Tisho toma tanto, resulta que a los 8 meses Tisho se muere de una cirrosis porque esa nariz le provocó una infección. ¿Sí estamos? Entonces esa infección lo mató y ahí es cuando aparece esta escena. Esto no es al azar. Johannes Kepler, como era el ayudante, de hecho tenían problemas, no se llevaban bien porque Johannes era nerd así y el otro era teso pero era todo alcohólico y todo de fiesta, entonces no se llevaban muy bien. Entonces resulta que cuando Tisho se muere, este tipo se queda así. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces resulta que dice, la familia le dice, bueno, mi hermano, suerte porque aquí vamos a hacer repartición de bienes y usted ya aquí no cuenta. Y entonces lo echan. ¿Qué le tocó hacer al hombre? Meterse por la ventana y sacarse la mayor cantidad de datos, en teoría robados. Eso dicen las malas lenguas en la historia. No vas a ver si no es cierto o no. Pero entonces al tipo le tocó porque él tenía la obsesión de resolver el problema. Y gracias a los datos de Tisho Bray es que Kepler resuelve el problema, que no ha resuelto nadie. Y es encontrar, bueno, decían que Hipatia de pronto lo había resuelto, ¿no? En la película. Y es encontrar, primero, una cosa que se llaman las leyes de Kepler, que son básicamente, ¿qué? 3. La primera, que los objetos giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, no círculos. Miren, si hay alguien que sufre con eso, es Kepler. El man dice, no puede ser que Dios no haya hecho esto perfecto. Es imposible que esto no sea el círculo si es la perfección divina. Incluso miren, si ven esta estructura, este es el primer modelo que hace Johannes Kepler del sistema solar. Y lo hace todas estas figuritas que se ven acá. No sé si ven que aquí hay como una especie de prisma. Y luego aquí hay un cubo. Esas son las figuras o los sólidos platónicos. Y los sólidos platónicos son perfectos. Por eso él trata de poner la distancia entre las diferentes órbitas con esos sólidos perfectos. Lo que les digo, nada está hecho nada. Y entonces, pero obviamente eso no le da las proporciones ni las relaciones de los movimientos. Entonces el man descarta eso y se asusta porque dice, Dios mío, esto no es como me dijeron. Entonces, ¿cómo es? De hecho, el notar que es una figura imperfecta, que las órbitas no son círculos sino figuras imperfectas, pues eso es peligroso. Encuentra otra ley que dice que esta área azul es igual a esta área azul y que en cualquier región del espacio se pueden generar áreas iguales. Es decir, que mientras el planeta va girando siempre va barriendo áreas iguales en magnitud en tiempos exactamente iguales. Y eso es lo que los expertos en física llaman la conservación del momentum angular. Y matematiza, porque aquí es cuando se empieza a poner, bueno, porque el tipo dice, bueno, pero toca echar ¿qué? Unas cuenticas, y la cuenta es que el periodo de rotación al cuadrado está relacionado con una constante y con una distancia al cubo, que particularmente esa distancia es esta distancia que está desde el centro hasta el borde de la elipse. Eso se llama el semieje mayor de una elipse. Ya, eso es todo. Y eso funciona para en general todos los planetas conocidos hasta el momento. Solo hay un planeta por ahí que se empieza a escapar de estas ideas así que se pone peligroso, que es Mercurio, pero eso ya después llega al poder y lo arregla. Aquí está uno de los libros, la astronomía nova. ¿Sí? Entonces miren que este tipo ya arregla el problema, pero todavía hay un problema. Ya, sí, eso se mueve así. Claro, eso es así. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Y responder el por qué es más pesado que saber cómo. Porque saber cómo, pues es ver, ¿sí o no? Y describir. Pero ya cuando uno le dicen, bueno, ¿y por qué? Demuéstrelo. ¿Ah? ¿Dime? Demuéstrelo. Sí, demuéstrelo. No tanto demuéstrelo, porque él ya lo demostró. Con esta ecuación, él puede predecir el comportamiento del objeto en cualquier instante de tiempo, ya lo tiene claro. El problema es, bueno, ¿por qué diablos eso funciona así? ¿Qué es lo que hace que eso funcione así? ¿Dios haciendo esto? Y que cada vez que el objeto llega por acá, entonces Dios le da una empujadita y otra vez. Esa puede ser una respuesta. Yo no estoy diciendo que esté mal, ni me estoy burlando. Simplemente es una posibilidad y ellos la plantean. Pero entonces, como esta gente está en ese pro de la ciencia, en ese pro del humanismo, de que el hombre es lo importante, no la religión, entonces el tipo plantea
o hay gente que plantea otras posibilidades y aparece, este es mi favorito, se los presento, este es para mí el número 1 del top 10. ¿Sí? Por ese tipo estoy en estas ideas. Isaac Newton. Isaac Newton hizo de todo, mi hermano, intenso. El tipo hizo de todo. A veces uno tiene que decir qué no hizo. Primero, mírenlo aquí, con otro amigo, este se llama Gottfried Wilhelm Leibniz, que también es una mente salvaje. Eso lo vemos más que todo en filosofía. A Leibniz, cercano a Spinoza, ¿sí? Bueno, por ahí. A John Locke. Bueno. Y está Newton, tienen pelea. La pelea es quién se inventó el cálculo diferencial, porque Newton es el papá del cálculo diferencial. Ese de derivemos aquí, derivemos allá. Ese es el papá de ese cálculo. ¿No fue Hooke? ¿Quién? ¿Hooke? No, Hooke es el archienemigo de Newton, pero no, Hooke no se inventó el cálculo. Pero sí se inventó una ley que lleva su nombre, que es la de los resortes. ¿No fue el que le robó la idea? Eso dice Hooke, y Hooke peleó mucho con eso, pero el problema es que, me gusta esa pregunta, a Newton lo pusieron a prueba. A Newton lo pusieron a prueba con el cálculo. Lo atacaron unos manes, bueno, que no están ahí, usted me pregunta y me lleva a otras ideas de la historia, pero bueno, la voy a contar. Hay unos manes que se llaman los Bernoulli, ¿sí? Los Bernoulli son unos tipos brillantes. Miren, los Bernoulli son una familia que desde 1660 hasta 1810, todos los que nacen varones de los Bernoulli son genios. En matemáticas, o en música, o en artes, son genios. Entonces resulta que hay dos manes, los primeros de la casta, Juan Bernoulli y Jacobo Bernoulli, y son amigos de Leibniz. Entonces le dicen a Leibniz: uy, mi hermano, ese man se inventó el cálculo y como que nos está robando la idea, ¿no? Pero usted es mi amigo, vamos a retar a este tipo. Y le mandan un reto. Le dicen: si usted se inventó el cálculo, resuelvas este problema. Y entonces, dice la historia, el primer biógrafo de Newton es el mayordomo, dice que Newton recibió el papel de los Bernoulli y dijo: bueno, déjelo ahí. Tenemos, no sé, 2 semanas para responderlo, y mientras tanto sigo acá que estaba haciendo otra cosa, porque dicen que el tipo no dormía, no. Tenga presente que Newton murió casto. ¿Sí estamos? Murió casto, y eso es pesado, ¿no? O sea, ni mujer ni hombre conocido murió casto. Bien, entonces, el hombre, dice el biógrafo que ya esperó ese tiempo y dijo, le quedaba un día y el mayordomo se acercó al mejor estilo conde Pátula, así como Igor, ¿no? Hola, hay que resolver lo de los Bernoulli. Y entonces el tipo dice: bueno, sí, pasa eso. El hermano resuelve y les devuelve la carta. A los meses, no es como WhatsApp, ¿no? A los 2 meses, sí señor, al león se le reconoce por su garra. Usted se inventó el cálculo diferencial. O sea, los tipos reconocen que una persona que no se hubiera inventado el cálculo no sería capaz de resolver ese problema. Y tengan presente que los Bernoulli no son cualquiera, es gente de un nivel, estamos hablando del mismo nivel de Kepler, de Copérnico, ¿sí estamos? O sea, no, de Descartes, no están pintados en la pared, son unos genios brutales. A ver si respondo yo esa pregunta. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que sí, pues, lo que pasa es que Newton hizo muchos cambios, pero no van a entrar en detalles porque si no ahí me quedo toda la noche. Yo tengo un día para hablar de Newton. Miren, los Principia, ese es el libro más famoso de Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ¿sí? En ese libro el tipo plantea las leyes del movimiento, fuerza igual a masa por aceleración, bueno, aunque no sale estrictamente así, tiene sus detalles. De hecho uno mira el libro y casi todos los que lo leemos, que estudiamos física en la actualidad, vemos ese libro y decimos: ¿de qué está hablando este tipo? Aunque pues en teoría uno entiende las leyes, pero no entiende el lenguaje es muy pesado, es muy complicado. El tipo creció en una granja en Worcestershire, el tipo no le gustaba trabajar, le gustaban más como las cosas académicas, la familia sufría porque pues eran granjeros y el chinito no quería hacer nada, hasta que un tío dijo: no, manden a ese chino a estudiar, mándenlo a estudiar, y lo mandaron a estudiar a Cambridge, ¿sí? Nada más y nada menos que a Cambridge. Entonces, él llegó allá, no tenían mucho dinero, así que a él le tocó hacer como digamos unas labores estudiantiles extra, además de sus compañeros, le tocaba hacerle como el oficio a los compañeros y eso porque ellos sí pagaban y él no. Pero entonces él tiene suerte de que hay un tipo que se llama Isaac Barrow y lo nota y dice: y este pelado es bueno, muy bueno, tiene talento, y empieza a trabajar con él y lo convierte en su asistente. A Isaac Newton lo convierte Isaac Barrow, y a Isaac le empieza a hacerse famoso, ¿sí? Dice la historia, y es exagerada así como lo de Galileo y el péndulo y que no sé qué, que Newton, resulta que llegó la peste a Londres, y pues ahí solo había una forma de salvarse: yéndose, ¿sí? Porque si uno se quedaba ahí fijo se iba a morir.
¿sí? Eso murieron miles de personas. Entonces Newton se fue a la granja y dice la historia que cuando él estaba en la granja hizo todas estas cositas. Encontró las leyes que describen los colores, ¿sí? Él encontró que la mezcla de todos los colores da blanco y el tipo es brillante, el tipo hizo un trompo. Yo voy a hacer un trompo con los colorcitos que veo, que son proporcionales a estas líneas. Y si giro eso y se vuelve blanco el trompo, entonces la luz blanca es la mezcla de todos los colores. Hizo el trompo, lo giró y ¡ojalá! La hipótesis es correcta. El tipo es muy brillante en muchas cosas. Como también es una mala persona. No hay un ser humano más malo que Newton. Porque si se muere un archienemigo, se murió Robert Hooke, ya que hablaste de Hooke. Se murió Hooke y lo primero que hizo fue ¿qué? Fiesta, papá. Se armó una fiesta porque se murió Hooke. Porque era un tipo que le tenía una bronca a mi hermano. Impresionante. Bien, pero ¿a qué punto voy? Porque pues, insisto, puedo durar 10 años hablando de Newton acá. Pero entonces miren, aquí el truco está en que Newton encuentra una relación entre lo que son la caída de los objetos, la caída libre de los objetos, las ideas de Galileo, ¿sí? con un agente que él denomina fuerza. Newton es el primero que de alguna manera trata de definir lo que es la fuerza. Hay un concepto previo que lo bota René Descartes que se llama momentum lineal, pero con ese concepto de momentum lineal Newton construye el concepto de fuerza, ¿sí? Y encuentra esta receta de cocina, esta ecuación, aquí falta un menos, compañeros, ¿listo? Esta ecuación que dice que la fuerza de gravedad, es decir, la fuerza de atracción entre objetos, depende de la masa de los objetos que se atraen y de la distancia a la cual se encuentran los objetos, al inverso, es decir, entre más lejos, menos fuerza, entre más cerca, más fuerza. Y esta constante, ya presente que esa constante Newton nunca la calculó, solo la dejó ahí escrita. Y aquí hay algo interesante, hay un escritor, ¿a ustedes les gusta Vallejo? Fernando Vallejo, ¿sí? Eso no es el de la punta de Babilonia y la Virgen de los Sicarios. El tipo tiene unos libros que son bien pesados, están en contra de la física. De hecho, esta constante se llama la constante de Cavendish, y el libro más vendido en la Feria del Libro este año fue Las bolas de Cavendish, porque es que el experimento de Cavendish tiene que ver con unas esferas gigantescas. Pero ese libro no lo puede leer cualquiera. Ese libro hay que leerlo cuando uno ya más o menos entiende que la física, porque el tipo lo que está tratando es de darle muy duro a la física. De hecho, y tiene una razón muy fuerte de peso. El man llega y dice, yo hice una entrevista y le pregunté a cuántos profesores de física habían leído alguna vez el libro de Newton. Y claro, el man encontró que por lo menos el 90% de la población que enseña física nunca ha visto el libro de Newton. Entonces, ¿me entiende cómo nos dañó ahí? Eso es un pedazo muy fuerte. Pero bueno, volviendo al punto es que este tipo es capaz de dar explicación asumiendo este modelo, ¿sí? El tipo resuelve un problema que es el problema de las fuerzas centrales. E incluso en el libro el man habla de un experimento con unos baldes y una cuerda para poder hablar de lo de las fuerzas centrales, que porque cuando uno hace así no se sale el agua. Entonces él habla de una fuerza central, que es la que genera este movimiento circular. E incluso miren que está la idea básica de satélite. Hablando de satélites que estábamos discutiendo al inicio, Newton es el que plantea la idea de satélite. Dice, si yo disparo un cañón y disparo una bola con la suficiente velocidad, es posible que la bola quede girando perpetuamente alrededor de la Tierra. ¿Qué hacen esos cohetes que manda la NASA? Mandarle una velocidad impresionantemente grande a sus satélites para que se queden haciendo lo que Newton dijo que tenían que hacer. Entonces es bien impresionante. Entonces aquí es donde todo se resuelve, prácticamente ya todo queda ¿qué? Resuelto. Ya sabemos por qué. Bueno, más o menos, porque en la actualidad eso ya es un problema, pero más o menos sabemos o tenemos una razón por la cual los objetos giran como giran en el espacio, los planetas hacen lo que hacen, ya Kepler nos dijo cómo se ve, y en general casi todo está resuelto. Por ahí queda un detalle sutil, que es lo último que voy a hablar. Aparece otro que creo que es el favorito aquí de mi amigo, que es este tipo. Pero esto es un salto grandísimo en la historia. Newton es del año 1642. De hecho, el año en que dicen que Newton hizo todas las leyes y todas esas cosas es un año bien diabólico. Es el año de 1666. Un año bien sospechoso, ¿cierto? Van a decir que fue pacto ni nada. Está este señor Albert Einstein. Albert Einstein hace algo que también es valiente. Me parece que es al estilo de Johannes Kepler, que es ir en contra de unas visiones ya establecidas. Y lo que hace Albert Einstein es ir en contra de las ideas de Newton, ¿sí? Es decir, venga, Newton está como equivocado, es que a mí me cae también Einstein, sí, porque le dio como en el talón de Aquiles a Newton y no, y el hombre tiene razón, Newton tenía unos errores por ahí. Voy a hablar de esos errores y los dejo tranquilos, mi hermano. Miren, uno,
Resuelve este problema, que es un problema que no han podido resolver ni las leyes de Newton ni las leyes de Kepler, que es un problema con el movimiento alrededor del Sol de Mercurio. Mercurio tenía un problema en su movimiento y eso no lo describían las leyes de Kepler y tampoco lo podía explicar muy bien la mecánica newtoniana. Eso era un problema, un desfase. Era pequeño, soportable, pero pues son físicos y están desesperados porque todo sea ¿qué? Exacto, mi hermano, es una obsesión. Entonces este tipo, viendo esa situación, bueno, y otras situaciones de la física que no van a entrar en detalles, plantea una teoría que es la teoría. Ya puse la ecuación de Newton y aquí está la ecuación de Einstein. Esta es más peligrosa, incluso a mí me pone nervioso. Hay muchas cosas que no entiendo, ¿sí? Esta es la ecuación de gravedad de Einstein, ¿sí? Pero entonces hay una diferencia, porque esta ecuación dice que la gravedad modifica el espacio. La ecuación de Newton no tiene eso. Miren que incluso la ecuación de Newton simplemente dice que hay dos objetos que se atraen dependiendo de una distancia, una masa y chao. Mientras que este tipo habla de la deformación del espacio. O sea que el espacio y el tiempo se curvan. Eso ya se pone peligroso, es algo violento, ¿sí? Incluso el tipo demuestra, hay un eclipse solar en donde el tipo encuentra que efectivamente la luz de unas estrellas sí se ve desviada por la masa, como por ejemplo la masa del Sol. Entonces ahí se comprueba la teoría de la relatividad en alguna de sus facetas, ¿sí? Incluso eso tiene que ver con la famosa expansión del universo. Bueno, de esto sí sabe el profesor. Expansión del universo, todo que tiene que ver con materia oscura, energía oscura. Este es el último modelo, o de los últimos modelos de expansión del universo y de la teoría del Big Bang. Pero todo esto no sería posible si Einstein no hubiera hablado de estas ecuaciones que rigen el comportamiento del universo. ¿Sí estamos haciendo la teoría de la relatividad? Esta ecuación es la teoría de la relatividad, pero hay dos, la especial y la general, pero esta es la más violenta, esta es la general, ¿sí? Que afecta la gravedad, que afecta los campos de gravedad, es una teoría violenta. Y ya ahí para despedirnos con Einstein, este tipo tuvo problemas con esta frase, aunque a mucha gente le gusta, que Dios no juega a los dados, ¿sí? Esa fue disputa con... ¿cómo se llama este tipo? Con Bohr. Y Bohr le dijo, bueno, ¿y usted quién es para decirle a Dios si puede o no puede jugar a los dados? Porque es que aquí hay un problema. Él está peleando contra una cosa que se llama la mecánica cuántica, que no es igual a lo que hemos estudiado. Porque nosotros estamos acostumbrados a predecir todo, pero en esa mecánica cuántica no es tan fácil predecir las cosas. Solo hay probabilidades de que algo ocurra o no. Y a Einstein no le gusta que sea probabilístico, él quiere que sea exacto como venimos haciendo. Bien, listo. Conclusiones. Uy, quietos. Pero ¿qué primero, lo que dije es muy pretencioso. Tratar de hacer un resumen de toda la astronomía es desesperante. Solo hice un resumen bastante light, aunque ya están desesperados. Otro, es importante reconocer la importancia que ha tenido la astronomía en el desarrollo de la cultura. Tengan presente que todo lo que ustedes hacen, WhatsApp, Facebook, todas esas cositas, no son otra cosa que formas de usar la tecnología que se desarrolla para hacer observación astronómica en la actualidad. ¿Sí estamos? Allá hacen un aparato, lo ponen en el espacio y desarrollan una tecnología de información o una forma de computar, la bajan acá y lo ponen a usted a hablar por WhatsApp, por Facebook, una maravilla. Y usted dice, ¿para qué sirve la ciencia? Pues para que usted chatee, una maravilla. Nada está hecho al azar, hermano. Esa es la frase más famosa del profesor Omar. Ojalá algún día se vuelva famosa. No hay nada al azar. Siempre que enseño le demuestro a la gente que no hay nada al azar. No importa qué piense usted que está hecho al azar, no lo está. Nada está hecho al azar. Ni siquiera la forma de la tarjeta de crédito. La forma de la tarjeta de crédito es pensada psicológicamente. La historia es una herramienta de carácter motivacional, bueno, por ejemplo en mi caso, que nos permite crecer, ya que esta nos genera inquietudes para saber qué pasó, cuándo, dónde y cómo. Y en mi caso es el motor que me ha movido a indagar sobre el papel de la ciencia en la realidad y en nuestra sociedad y en nuestra vida. Amén. Vean, ahí les dejo el poder. Y este es mi canal de YouTube, si alguien quiere suscribirse a ese canal, ¿vale? Gracias. ¿Preguntas o no? Ya nos podemos ir. A ver. ¿Preguntas? ¿Ah? Listo. Por ahí yo les voy a dejar una tarea, ¿no? Que después yo le digo con el profe cómo es la tarea. Sí, agradecemos al profe Omar. Nos veríamos en 8 días. Les dejaré un quiz allí en Moodle, un poco sobre la charla de hoy para que hagan el discurso de la semana, ¿de acuerdo? Una pregunta.